A ver. Voy a comenzar todo esto haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo que les da sentido a su existencia? ¿Con qué propósito Ustedes, chat. siguen con vida? Takehiko Inoue, el autor de este manga, le pregunta esto al espectador desde su protagonista, Miyamoto Musashi, esperando que nosotros Es Miyamoto encontremos la Musashi. respuesta a esa pregunta, dándonos cuenta que no existe una. Tu vida y la de cualquier ser humano carece de una finalidad o un propósito en concreto. Enfocarnos tanto en aquel papel que pensamos que cumplimos para esta sociedad es simplemente limitarnos. El ser humano por naturaleza tiene ese frustrante hábito de preocuparse solo de una hoja, impidiendo la comprensión total del árbol o del bosque que lo Güey, rodea. entonces la cosa es que yo siento que con este video me voy a quedar tan concentrado que no voy a hablar, weón. Así que ustedes me dicen algo para hablar porque me voy a focusear tanto. Enfrascarse tanto en un solo objetivo, en un solo fin, es cegarte ante la única verdad absoluta que tenemos como seres humanos. El hecho de que todos somos infinitos. Cada uno de nosotros tiene un universo de posibilidades que nos hacen eternos en nuestra propia existencia. Y No, contradictoriamente, hicieron temblar a Dios. Miyamoto Musashi, el protagonista de este maravilloso manga, recorre una vida llena de limitaciones y desenlaces, limitando la infinidad de su ser. Sí, Lepcho, espérate, vemos esto 10 minutitos nomás y luego vemos el iceberg de lo que me mandaste. Nos presentan a Takeso, sorprendido y a la vez asustado al enterarse de que sigue con vida. La batalla de Sekigahara había terminado y Takeso, observando cómo una tropa de guerreros se acercan hacia él, decidido a morir, exclama que fue un fracaso. Cuando tales tropas se van porque creyeron que estaba muerto, se levanta feliz y al ver a su amigo con vida, su rostro solo denota una expresión de felicidad, ya que unos simples adolescentes lograron sobrevivir a Sí, una pero batalla Warioman tiene mejor desarrollo. Oye, es verdad, ¿no? Warioman se fue, de ¿no? hombres. Feliz de aquello, le habla a su compañero hasta que observa cómo uno de los O sea, Warioman se fue el internet, ¿verdad? varios enemigos siguen el área, dándose cuenta de que no están del todo solos. Instintivamente corre de ahí en busca de una espada y delante de su compañero Matahachi masacra a esos guerreros como una bestia a su presa. La presentación Ok. de Takeso en el comienzo de este Regore. manga la considero acertadísima, porque viendo estos paneles solo podemos ver la presencia de la actitud de un monstruo. La música de Hollow Knight. Perdonen, es bien nerd. Espérense que le voy a... Espérense, es que la música de Hollow Knight es muy buena. Masacrando a su presa, escapando de cualquier tipo de Oh, moral o man. humanidad. Oh, Después de tal me lleno de grotesco espectáculo, sentimientos. ambos se sienten mal y terminan inconscientes a mitad del bosque, con la presencia de una niña desconocida observándolos. De repente aparecen en un sitio aparentemente seguro, lo que significa que una vez más escaparon de la muerte. Por eso mismo, cuando Matahachi pregunta dónde están, Takeso lo interrumpe diciendo que lo importante es que sigan con vida. Resulta que fueron rescatados Ok. por unas dos Comunista. jóvenes interesantes que demuestran estar interesados en ellos dos. La menor de ellas No. se interesa en Mujeres alienadas. Takeso porque, a diferencia de su compañero, Qué miedo. él no se interesa en lo más mínimo por su existencia. No le hace preguntas para conocerlas más porque no son personas importantes para él. Ok, güey, sonó bien, mamón. Entonces nos cuentan que son ladronas que van a campos de batallas para arrebatarle a los hombres que murieron allí el único legado físico que les queda en el mundo, su espada y sus artefactos de guerra. Hacen esto con el único propósito de ganarse la vida vendiendo tales cosas, lo que les genera problemas con una pandilla. Cuando el líder de estos llega al lugar, descubrimos que ese hombre asesinó al padre Qué de miedo esta a las familia, y mujeres. Takeso junto a Matahachi arman un plan para acabar con estos hombres. Y Takeso, después de arrancarle una parte de la mano con la boca, con una mirada asesina, proclama que conseguirá su cabeza. El jefe A de la estos hombres verga. parecía ser un guerrero respetable, pero al ver a tal bestia delante suyo, instintivamente huye de él. Mientras Takeso persigue a su víctima, Jolo, solo ver- piensa en lo cobarde que es. Ese dibujo es muy... Es que dibuja muy Este lindo sujeto se el hace manga. llamar líder y no es capaz de enfrentarse en un combate a un simple adolescente. Y esto, a la vista de Takeso, es algo increíblemente patético y lamentable. Después de atraparlo y masacrar su cuerpo, vuelven hacia la casa, enseñándonos una faceta suya que tomaría mucho valor e importancia a lo largo del manga. Su increíble y gigantesca soberbia. De manera banal y burlesca, se refiere al líder de esa pandilla como algo nada especial, indirectamente diciéndonos que un Mamoncito. adolescente de 17 años como él se ha enfrentado a enemigos aún más atemorizantes. La visión de esta chica sobre estos dos amigos representa perfectamente esa situación. Son Muchísimo. como niños jugando un juego sangriento. Al día siguiente, Matahachi dice que tienen que volver a su aldea Miyamoto, ya que ese es el lugar del que provienen. Takeso se niega, Qué ya que mamón el prometió no Lepcho. volver nunca más, convirtiéndose en un vagabundo, una persona que por definición no tiene un hogar, simplemente va de un lugar a otro sin un destino determinado. De repente se O acerca sea, en pocas palabras, el protagonista... no quiero escuchar un lore de eso. Bueno, si nos quedan 7... O sea, el protagonista es como alguien que simplemente vive, ¿no? O sea, es alguien que simplemente vive por como se le da la regalada. Y más si es mujer, otros es hombre. soldados, lo que Pues es significa lo que yo otra entendí. confrontación inminente. Y demostrando ser una bestia salvaje, termina con la vida de todos ellos de la forma más Sí, o sea, inhumana le chupa un huevo todo. Él vive como quiere, así en pocas palabras. posible, para luego darse cuenta que Matahachi lo ha abandonado. Pasan unos meses y regresa a Miyamoto para intentar informar a la mamá de Matahachi que no va a volver a verlo, porque él se fue con otra mujer. Existe pero porque el diferentes razones. protagonista es como el Doom, porque también es un vagabundo. ¿Qué hijo de la verga. Yo me lo andaba, güey, me andaba tomando el...
No, yo pensé que ibas a decir algo bien profundo, pero dijo... están en busca de él para atraparlo. Una escena que considero interesante No. es esta. Takeso va hacia una persona desconocida y le pide que envíe la información de Matahachi a su madre. Las expresiones y jadeos de este hombre solo denotan miedo, ya que la apariencia de Takeso junto a su reputación solo hacen que a los ojos de este humilde hombre, Takeso parezca un demonio. Cuando este hombre tiene la oportunidad de irse de allí, en vez de cumplir con la petición de Takeso, salta a delatarlo asustado, como si la petición de él no importase, como si las palabras de una bestia no tuvieran valor. Takeso sigue queriendo informar la situación de Matahachi a su madre, lo que en cierta parte nos demuestra que entre toda esa sangre hay una ¿A alguien le gusta, güey? A mí me gusta, pero el fantasy. ¿Te vas a ver todo el video? No, me lo voy a ver solo 6 minutos. Porque es mucho, es una hora. Esencialmente, aún sabiendo que probablemente ella lo odia profundamente. Después de esto, Takeso nos cuenta sobre su motivo de vida, el propósito de su viaje como vagabundo. Resulta que quiere ser un espadachín invencible, capaz de derrotar a todos los espadachines renombrados a lo largo del mundo. Mientras dice esto, lo rodean unos soldados mostrando que tal anciana lo traicionó. Y mientras masacra a golpes a estos soldados, una conversación... Güey, lo traicionó su abuela, qué mamada. Interesante ocurre entre este hombre y la mamá de Matahachi. Este hombre habla del asombro que siente por ver a este adolescente implacable y poderoso. Parece una bestia que no tiene miedo ni ganas de parar. Y es entonces donde él propone una situación interesante. El momento este hijo de perra tiene una ambición increíble. En el que su vida esté peligrando y esté llegando a su fin. No puedo esperar por ver esa expresión en su rostro. Takeso sigue acabando con estos soldados, y Takehiko Inoue, el autor de este manga, nos hace un énfasis en la sangre de las víctimas. Este panel es simple muerte y desesperación, algo que solamente haría un demonio. Los soldados, mientras tiemblan de miedo, solamente gritan ¡demonio!, porque lo que están viendo no es nada más que un festín de sufrimiento. Takeso, observando aquel miedo que irradia su entidad, sonríe de placer, ya que ser reconocido resádico el weón. Un demonio solo dice que está cada vez más cerca de conseguir el objetivo de su vida. Mientras escapa... Pero bueno, o sea, no se supone que, o sea... Pero el weón enfrentó a weones re-noobs, o sea, no le veo como un grado de mejora, ¿no? O sea, porque si tú te enfrentas a weones que claramente les vas a ganar re easy, no aprendí nada, weón. O simplemente se puso feliz porque sintió el miedo, así literalmente. Como que decir, yo soy el más pulento, me tienen miedo, weón. Monje llamado Takuan, donde protagoniza uno de los mejores momentos en retrospectiva de este manga. Este monje pregunta de manera irónica si lo que cayó en su trampa fue un ciervo o un jabalí. Entonces levanta la mirada observando a otro animal salvaje, pero no es un ciervo o un jabalí, es Takeso, por lo que sonríe y dice una frase maravillosa: sea lo que sea, es realmente grande, pero tiene un corazón pequeño. Esta frase... le pegó en el orgullo, a la verga, weón. El pibe es tan pulento pero termina llorando. Está el hombre más fuerte y llora. Es maravillosa porque tiene más razón que nadie en el mundo. Algo tan simple y estúpido como la fuerza física no te hace verdaderamente fuerte. Takeso lo amenaza con por lo que Takuan procede a decirle cobarde. Atacar a alguien a la verga, lo está matando con argumentos. La razón aparente solo demuestra que Takeso tiene los nervios al límite para destajar a otra persona, lo que significa que le tiene miedo a la gente. A los ojos de Takuan, una persona que tiene esa forma de vivir es la más débil de todas. La esa madre. Fortaleza si lo está papeando. Un corazón débil y pequeño. Takeso sigue huyendo y mientras piensa en las palabras que le dijo Takuan, de la nada un joven que se llama Kohei intenta asesinarlo, porque resulta que Takeso asesinó a su hermano. Mientras transcurre este enfrentamiento, Kohei le pide que se rinda, ya que nadie va a la verga, güey. Qué intenso fue esa madre, güey. Hasta a mí me llegó. Una vez más, tiene razón. ¿Qué clase de persona lloraría la muerte de un demonio que ha acabado con decenas de vidas? Un demonio como Takeso nunca dejará de serlo, y eso indirectamente lo hace incapaz de armar lazos con otra persona. Mientras Kohei lo acorrala, nos enfoca en una telaraña con unos insectos atrapados en ella. Takeso nos menciona que va a vivir 20 años más por una razón que explicaré más adelante, y mientras pelean los soldados lo vuelven a encontrar, pero esta vez lo encierran, por lo que Takeso menciona unas palabras interesantes. He vivido por 17 años, pero ¿con qué propósito? Antes de responder esa pregunta, aún estando rodeado, decide luchar igual porque es una bestia, por lo que la respuesta a esa pregunta se refleja en la aparición continua de la araña, en su red solitaria, mostrándonos que ya se ha comido a su presa. La matanza continúa y esta vez combina paneles de cadáveres con el de unas hormigas, intentando simbolizarnos algo bastante obvio. Entonces Takeso, habiendo acabado con todos ellos, nos habla del ciclo de la vida que está teniendo. Hay asesinos, él asesina, y en el final, él también será asesinado. Dice esto con una tranquilidad asombrosa, como si eso fuera lo que le da sentido a su existencia. Güey, qué sentido tan... No, a la verga. 17 años, no sé por qué está vivo, ¿verdad? O sea, como que tiene un sentido de la vida muy sencillo, yo siento, o sea... Solo lucha, o sea, pero no con nada más, o sea, solo lucha por luchar. Porque quiere ser el mejor, pero no hay nada más ahí, weón.
Que a mitad de la noche observa a lo lejos una fogata con olor a comida. Y como no ha comido hace varios días, decide dirigirse hacia allí. Takuan y Otsu tienen una conversación interesante en la que nos cuentan cómo era Takuan. Sé por qué vive. Y el femboy sabe por qué vive. Yo vivo por mi chat. Yo vivo para hacerles un buen cosplay así de Astolfo encuerado. Eso en su Un muslote. niñez. Desde siempre tuvo la innata costumbre de querer enfrentarse a personas aparentemente más poderosas que él, lo que significa que la mentalidad que tiene actualmente fue forjada desde su niñez. Y si esta mentalidad está ligada a su propósito en la vida, quitarle ese pensamiento es algo que difícilmente sucederá. Takeso llega a la fogata y apenas puede mantenerse. Pero para eso necesitas muslos. ¿Y usted cree que no tengo? Juan procede a decirle Pásenle las fotos. Nada, es broma. que están ahí para capturar. Para que lo culiemos, no mames. Y no ser color óxido. Eso así con con cremita de arroz. Por lo que instintivamente Takeso agarra su arma para luchar, aún en su estado físico actual. Por su cabeza pasan todos los momentos en los que le llamaron demonio, en los que se sintió como una bestia asesina. Y observando a Otsu le pregunta si ella es igual a los otros. Ella sorpresivamente le pregunta por la mujer con la que se fue Matahachi. No, todavía. Necesito el traje de Astolfo. Llorando, va a abrazar al demonio, o más bien a su amigo de la infancia. Takeso, cuando Otsu corre hacia él, está preparado y dispuesto para asesinarla. Su sentido de la moral y cariño ya no existen en un hombre tan primitivo como él en ese estado. Pero cuando ve que esta pequeña mujer solo quiere abrazarlo mientras llora, diciendo que la han abandonado otra vez, tiene un breve recuerdo de su madre y de cómo ésta lo abandonaba. Viendo que Otsu no representaba ningún tipo de peligro para él, Verga, güey. Le entró la humanidad de golpe, güey, a este weón. automáticamente se desmaya, lo que demuestra que sí existe una persona en todo el planeta diferente a las demás, alguien que no lo ve como un monstruo. Y para Takeso Le eso entró tiene la más valor humanidad, que güey. nada en el mundo. Después de todo esto, El afecto femenino lo en golpeó. mi opinión, comienza uno de los momentos que más influirán en la formación de Takeso como ser humano, ya que de repente se despierta colgando de un árbol, lo que significa que Takuan lo ha capturado. Takeso no deja de pedir a gritos que lo maten. Una bestia asesina como él está recibiendo una humillación total y absoluta. Pasan los días y cada mañana Porque el orgullo de un guerrero, ¿no? Trata. madre de Matahachi va hacia allí Lev ya se desesperó. Lev ya solo para burlarse de él, y Takeso sigue y sigue pidiendo que lo maten. No pasa un solo segundo sin que él esté sufriendo por esa humillación tan grande. Por su debilidad está colgando de un árbol del que no puede salir precisamente porque no tiene fuerza para hacerlo. Estar ahí es una demostración de que sigue siendo débil, no tiene la suficiente fuerza para poder influir de verdad en su entorno y en su vida misma, porque como dije en el primer capítulo, es un fracaso absoluto. Y aún con todo esto, sigue negando que es débil. Piensa en las palabras de Takuan y no quiere aceptarlas, porque él nunca ha perdido una batalla, por lo que es absolutamente imposible que él sea débil. Desolado, recuerda la primera vez en la que deseó. Verga. Estaba buscando a su madre y ella, intentando ignorarlo, le pide que vaya a su casa, demostrando que no tiene ningún Lev, a ver, hay muchos animes o mangas que de verdad son arte, güey. Son muy buenos, güey. lazo con él. En la cabeza inocente e inmadura de Takeso, él llegó a la conclusión de que debe dejar de ser débil, ya que serlo Lo convertirá en alguien dependiente. alguien que necesita lazos para seguir viviendo, por lo que su Nada, lo traumaron de chiquito. propósito en No la pueden adaptarlo, no. vida, lo único que le Yo da creo que vi que no lo podían adaptar porque literalmente sentido a su existencia es como que el dibujo es como muy lindo, no sé cómo, o sea, no, Sí, o sea, algo por ahí vi, no estoy muy seguro. ser invencible bajo el sol. Durante todas las noches, Otsu de manera gentil intenta darle algo de comida, lo que en cierta parte mantiene un poco la cordura de Takeso, hasta que en un día le pide por favor a Takuan que le dé una muerte honorable, que una muerte tan lamentable y patética como morir de inanición colgado de un árbol no es la muerte que se merece. Takuan se sorprende de esa solicitud y le dice que eso es egoísta. Todas las personas que mataste tenían su propia vida, tenían familia, amigos, hijos, un hogar al que regresar, sueños, esperanzas. El lore es que se hace edgy y luego se hace bien humano, así como que no tenía, es decir, como que no tiene sentimientos y luego sí, ¿no? O sea, algo así. Deseos, amor. Por algo tan estúpido como buscar la invencibilidad, acabaste con todo eso. Acabaste con todas las posibilidades que tenían como seres humanos. ¿Quién te dio el privilegio de elegir tener una muerte honorable? Takeso, a punto de desmayarse de nuevo, balbucea en su mente la palabra invencible y recuerda un momento que lo traumatiza hasta el día de hoy. Su padre lo observaba con unos ojos hostiles, dándose cuenta de las intenciones de su hijo. Según él, solo puede existir una persona invencible, y como él se autoproclamaba como tal, su hijo no era nada más que un fracaso. Entonces agarra una espada y decide amenazar a su hijo haciéndole un corte en la frente. Y hagamos un énfasis en el lugar de ese corte, ya que es la frente, un lugar que tendrá bastante importancia en un futuro.
futuro. Cuando sucede esto, Takezo se queda paralizado de miedo, tanto que literalmente se mea encima, ya A que la quedó verga. completamente vulnerable ante la espada de su padre. Él se acuerda de este momento porque aquel recuerdo fue la última vez que se sintió como alguien débil. En ese Por momento eso nadie aquí es sabio. Nadie ha culeado pero acá. estaba delante de su padre, la representación física de lo que él desea ser algún día, un guerrero invencible bajo el sol. Y la última vez que se sintió tan inferior o débil ante alguien fue ante él. Y ahora mismo estaba viviendo una situación similar en la que era Esperen. Ya nos pasamos de los 10 minutos, weón. Y me estoy entreteniendo. Miren. mismo estaba viviendo una situación similar en la que era incapaz de poder salir de ese árbol debido a su debilidad humana. Por todas esas cosas que les mencioné, esta es la primera vez en todo el manga en la que podemos ver a Takezo llorar. Esa debilidad A la que verga, güey. Le pegó duro la impotencia al weón, ¿sabes? tanto odia tener. Está haciéndolo sufrir física, pero sobre todo mentalmente. De repente aparece Kohei y corta la soga que mantiene a Takezo en el árbol. Y antes de asesinarlo, se burla de él, mientras que con odio habla del destino trágico que tienen ambos. Y justo cuando lo iba a asesinar, Takuan lo detiene, salvando la patética vida de Takezo. Takuan lo soy lleva color hacia la cartón mojado. ¿Y qué tienes? encima de una montaña con vista plena a la aldea Miyamoto y le ofrece la idea de que él sea el que decida si vivir o morir. Takezo todo el tiempo pide que lo mate. Takuan no solo lo humilló durante tantos días colgándolo de un árbol, sino que lo salvó de la muerte honorable que tanto anhelaba. Takuan Pero esa no era una muerte honorable, según él, pues, weón, ¿no? El morirse así no era una muerte honorable, weón. intenta de todas las formas posibles hacerlo entender que si la muerte que busca es esa, desaprovechará la vida tan vasta que puede llegar a tener. Comienza Qué bonito mensaje, gente. Qué bonito mensaje. a pedirle que comience a gritar que vivió la vida de la forma en la que quería, que vivió Soy el único amarillo. Mebius, ¿eres asiático? una vida maravillosa. Es medio autista al principio del manga. No, amigo, yo creo que... No le digáis así, güey. Yo creo que está muy... Como que su única meta, lo único que vio en su vida fue guerra, güey. Así que... No, menso. No me diga menso. Le dice O sea que... Pues como no tenía más objetivos y lo único que vivía era para guerra, pues dijo, la guerra es lo único que vivo, pues, güey. Es un muchacho especial. Ya, que lo sí, grite, más a ver bonito. si realmente está satisfecho con lo que vivió. Y Takezo sigue pidiendo por favor que lo mate. Takuan sigue porque quiere escuchar con sus propios oídos las palabras de Takezo admitiendo que desea morir de verdad. Y en pleno caos psicológico, Takezo comienza a golpear su cráneo contra A una la roca. verga. Mientras hace esto, comienza a pensar en qué tipo de vida vivió gracias al propósito que tenía. Decidido a morir, decide escuchar las palabras de Takuan una última vez. Es valiosa una vida llena de ira y asesinato. Es honorable la muerte de alguien que solo ha vivido eso. Takezo lo piensa y entre lágrimas pregunta si es cierto. A la verga, güey. Lo está evangelizando, gente. ¿Qué onda? Si realmente merece vivir. Este fue el momento en el que Takezo se hizo una promesa a sí mismo. Va a darle un verdadero valor a su existencia. Más allá de ser una bestia asesina, se convirtió en un hombre que busca ser invencible bajo el sol, dejando atrás aquella faceta de demonio y bestia que tenía. Este fue el nacimiento de Miyamoto Musashi. Renació el weón. El weón, ¿cómo le pegó la Musashi mentalidad? recorre las calles de Kioto excitado porque no sería encontrar espadachines Verga. reconocidos. Piensa en la escuela Yoshioka, en el estilo de Kyohachi, en Seiyuro, todo esto con una expresión de emoción. Está excitado gente, está por muy ver fuerte. qué clase Ah, de no, no. espadachines se encontrará en su camino, hasta que de repente choca con una mujer. Y Seiyuro le pregunta si está buscando a la escuela Yoshioka, para decirle al instante que no haga nada temerario allí, Nació porque de si se atreve a autista, hacer ah, algo, weón. morirá. Esto Weón, no, pedante. es una simple advertencia de ese tal Seiyuro hacia Takezo, pero él no lo toma como tal. Su rostro lleno de confianza ciega y ego no se toma lo que le dijeron en serio, ya que ni siquiera sabía en esos momentos que esa persona era Seiyuro, hasta que de un segundo para otro, una espada está rozando su cuello. Takezo se queda helado, ni siquiera pudo percibir las intenciones A la verga, güey. Se lo papió una morra. de ese Nah, no se espadachín, crean. y No menos se estar crean. preparado para un ataque tan sorpresa. Este es el estilo de espadachines al que se enfrentará en un futuro. ¿Está realmente preparado para algo como esto? Takezo sigue sin reaccionar. Otra vez más se le habían demostrado con hechos cómo era tan inferior al resto de personas. Seiyuro, sin estar serio, pudo haber asesinado a Takezo si quería, pero aún así, Ahora voy a decir para que mi papá no me vergue por andar de vampiro. Güey, habla de... Uy, perdón. ignorando las advertencias Solo tiene cara de femboy. Es pibe. Esa es la waifu. no solo de Seiyuro, sino que también la de un simple vendedor de sake, se para delante Me cago en los anuncios, güey. Ay, ojalá bombardeen Perú. Ah, no. A mí mismo me quiero bombardear. del establecimiento Yoshioka, determinado a convertirse en alguien invencible, y exclama delante de todos los espadachines que desea batirse en un duelo con Seiyuro. Como es de suponer, al igual que el señor que vende sake, ellos no lo toman en serio. Que un vagabundo venga a enfrentarse a su líder es una completa estupidez, pero debido a la persistencia de este, uno de los espadachines acepta tal desafío con la condición Mira un de pelear espadachín primero con con él, corte de espadachín, weón. solo para estar seguro si merece enfrentarse a Seiyuro. Takezo, con un ego gigantesco, pregunta de manera soberbia si al ganarle podrá
va a enfrentarse a Seiyuro. En otras palabras, asegurando que alguien tan patético como él no es más que un puente. A hacia la su objetivo verga, güey. principal, Todavía y sigue que creído el ganarle weón. es igual de fácil Necesito una papeada de humildad, gente. caminar encima de este puente. Entonces Takeso le dice a todos estos espadachines que si llega a morir, les da absolutamente igual qué harán con su cuerpo. Entre Cosas nada como que de repente llega un vagabundo diciendo que te va a el papear. honor o el legado que Eh. dejas en este mundo son cosas banales para la mente de alguien como él. En este Igual, punto, igual daría miedo. Imagínate que es un loquito y te va y de la nada te apuñala. A mí me daría miedo que venga así. Puede ser un loquito y verga, güey. manga Takeso solo le da importancia a una sola cosa, y eso es volverse alguien fuerte. Los espadachines intentan atacarlo y Takeso, sorprendido, se da cuenta que aquellas personas son demasiado inferiores a él, y mientras masacra a estos aprendices, por su cabeza vuela una idea que lo excita de emoción. Aquel humillante suceso que le demostró que seguía siendo débil se borró de su mente. Ahora Takeso está pensando que su fuerza alcanza el nivel de incluso poder acabar con la escuela Yoshioka completa, y se emociona cuando uno de los líderes quiere enfrentarse a él. En estas instancias su confianza y ego lo están controlando, no tiene constancia Lo van a de lo que está papear. haciendo. Se está enfrentando a una escuela completa sin haber derrotado ni siquiera a un enemigo fuerte anteriormente. En esta etapa del manga, Takeso es un descarado que va por la vida diciendo que es fuerte cuando en realidad está lejos de serlo. De repente entra el supuesto maestro de toda la institución y, molesto por lo que sucede, solicita unas espadas para poder enfrentarse en un duelo a muerte, hasta que de repente aparece Seiyuro. Ellos se reconocen al instante por lo que sucedió en la calle hace unas horas, y sorprendentemente Seiyuro, ofreciéndole litros de sake, le pide por favor que se vaya. En estos instantes A la del verga, manga, what? Takeso solo tenía un concepto de ¿Por fuerza qué? y no podía llegar a comprender el por qué Seiyuro, estando en una posición tan ventajosa, le ofreció un regalo para que se vaya. Con lo fácil que sería matarlo en un solo segundo, aún así prefiere no pelear, lo que indirectamente nos dice mucho del verdadero concepto. Oh, el verdadero concepto de la fuerza, güey, que no es fuerza bruta. La Oh. fuerza. De manera insolente, Takeso destruye ese sake que le ofrecen, porque a él le da completamente igual algo tan insignificante como una bebida alcohólica. Es que no era algo así, güey. Deliciosa. Oh. Takeso solo busca enfrentarse a Seiyuro, nada más, por lo que, orgulloso, amenaza al hermano de Seiyuro con cortarlo en la frente, aquel lugar que les mencioné anteriormente y que tiene tanta importancia El en la Uriel tenía mejor desarrollo. El Uriel sí tuvo mucho desarrollo, güey. narrativa de este manga, hasta que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la frente de Takeso está cortada por un hombre infinitamente superior a él en cada aspecto. No, lo Sí, humillaron, pero aún con gente. todo esto, cegado por una oportunidad que en realidad no existe, vuelve a solicitarle un enfrentamiento. Los espectadores de ese momento creíamos que Takeso había cambiado, aunque sea un poco. Aquel momento en el que llora sabiendo que es una persona débil, pensábamos que lo había cambiado, pero No, igual no puedes cambiar tanto así de golpe. Yo pienso que se dio cuenta que podía cambiar, pero todavía no va a cambiar. Y es O sea, precisamente se dio cuenta de su humanidad, así como... en este momento donde nos damos cuenta que Takeso no es nada más que un descarado que vaga por la vida. Aquellas palabras de Takuan no se quedaron en su cabeza, y aquello se lo hace ver el hermano de Seiyuro. Tienes la arrogancia de un niño. Este hombre asegura poder ver a través de la espada de Takeso, porque en cada golpe que da se refleja pasión, arrogancia, pero también ira y miedo. Al igual que Takeso, Densichiro también fue un niño alguna vez. También tuvo un deseo similar al suyo, pero a diferencia de él, comprendió que algo tan estúpido como eso no es un camino que tenga que ser caminado por una espada. Takeso, al ser cortado por Densichiro, decide guardar todas sus fuerzas para un último ataque suicida. Ese es el estilo de pensamiento que tiene Takeso en ese momento. Una forma de pelear tan aleatoria y estúpida. Estamos todos seguros que tarde o temprano lo llevará a aquel momento que mencionaba ese hombre. Ese momento en el que sus ojos Tiene expresarán disciplina, un el pibe. miedo asquerosamente satisfactorio. Takeso, mientras agarra su espada, se queda absorto ante la respuesta que tiene su cuerpo, ya que no se está moviendo para concretar su ataque suicida. Por esto mismo se pregunta si le tiene miedo a la muerte. Y por arte del destino, o la misma aleatoriedad que mencioné antes, el dojo comienza a incendiarse. Takeso, supuestamente dispuesto a concretar ese último ataque, se prepara para hacerlo. Y Densichiro, dándose cuenta de todo, dice algo interesante. Contén un poco tu ímpetu, porque quiero verte de nuevo cuando te hayas vuelto fuerte. Aquellas palabras no son tan simples como suenan. Densichiro fue la segunda persona de todo el O sea, en resumen le dijo, sos todavía débil. Igual porque todos se fueron a ver al Mau. manga que logró ver el potencial de Takeso, pero Porque entonces está bien que se vayan a ver al Mau. Yo apoyo al papá Mau. no el potencial de su fuerza. Me refiero al potencial de su alma. Alguien tan inmaduro como él, alguien tan finito, tan Todos los papean con palabras. Pues sí, o sea, este culiao literalmente le están... Sí, no con acciones. Les están demostrando que su fuerza en realidad como que no vale prácticamente. O sea. limitado de mente y cerrado espiritualmente, como Miyamoto. Musashi es a la vez la persona más infinita de todo ese lugar. Por esto mismo, Densichiro está expectante a ver en qué tipo de persona se convertirá Takeso en unos meses o años. Por lo que nuestro protagonista, cuando sale de ese lugar en llamas, piensa en lo que sucedió y se percata de que esas personas son increíblemente fuertes, ya que esas personas sostenían y veían la espada como algo más que un arma para asesinar.
Pero corta lindo. todo eso de golpe, gritando en su mente que él es la persona que es fuerte, intentando de alguna forma Como que se está negando a creer que ese weón, que ellos son más fuertes que él, weón. O sea, es como que está imponiendo lo que él cree, weón. autoconvencerse de que el No, sí, significado true, real de no, fuerte no es el que ellos representan, sino el que representa a él como guerrero. De repente despierta y resulta que un niño y su padre cuidaron de él los días que estuvo inconsciente. Y para su sorpresa, ese hombre era el monje que presenció su supuesto cambio. Es que padre Ball, weón. Juan comienza a decirle decepcionado que no ha aprendido nada, que aquellas palabras con lágrimas en los ojos que salieron de la boca de Takezo ese día no tienen valor. Está Por bueno, arrogancia, Dragon Ball. al desafiar la escuela de Yoshioka, así como así, creí que habías madurado un poco. No has aprendido cuán valiosa es la vida. Takezo al escuchar esto se queda atónito, ya que en cierta parte tiene razón, pero aún con lo que le dijo Takuan, con determinación en los ojos dice que va a viajar por todo el país en busca de mejorar sus habilidades. Mientras dice todo esto, recuerda las palabras de Shinjiro y precisamente ese significado de la fuerza del que les hablé es al que se refiere Takezo en esta ocasión. Takuan, el mundo está lleno de personas fuertes. Cuando Takuan le pregunta qué si eso bonito. le intimida, y él responde esto con confianza en sus ojos, la expresión de Takuan es importantísima, ya que esta nos lo dice todo. Porque Takuan está completamente seguro de que ese camino no será caminado por un sendero de paz y madurez. Cuando se trata de una espada y cuando se trata de Takezo, él y nosotros sabemos que esto solo terminará de una forma. Takuan, sorprendido porque no le preguntó sobre Otsu, le informa que ella es una Sí. sirviente con una buena vida. Y al ver el supuesto desinterés de Takezo, asegura que si sigue por el camino Cagadero hermoso. Yo pienso que la va a cagar un chingo de veces, pero tarde o temprano va a aprender un poquito. Y si llega a aprender un poquito, va a tener así, ya se sabe que ya le sigue para arriba con el desarrollo. y la espada eventualmente correrá hacia ella otra vez. Y esas palabras durante la noche comienzan a hacer eco en su cabeza. Comienza a soñar con Otsu y no deja de pensar en ella. A tal nivel que incluso solicita la ayuda de Takuan sobre el tema. Y este curiosamente le pide tener un duelo contra él para ver qué tan preparado está. A ver si está lo suficientemente preparado como para poder ver a Otsu de nuevo. Takezo, con su típica arrogancia, le dice que ya no tiene 17 años. Con una vara de madera tan insignificante como esa, podría matarlo si quisiera. Y Takuan, demostrando que todavía no está listo, lo distrae hablando de Otsu para de repente destruirle ese pedazo de madera en el rostro. Por esto mismo, Takuan comienza a burlarse de él. Se cree tan fuerte e incluso alguien como él pudo matarlo si ese pedazo de madera hubiera sido una espada. Lo que significa que si algo tan tonto como una distracción lo vuelve tan débil, entonces al menos debe aceptar el amor que siente hacia Otsu. Preocupándote por una simple hoja, no puedes ver el árbol. Y preocupándote por el simple árbol, Los trajo de su pierdes crush. el A mí sí me amor completo. pasaría. Esta fue la primera vez en todo el manga donde nos mencionaron aquella frase preciosa. Y lo hacen aquí porque Takezo está ciego ante lo que quiere su corazón, ya que el tipo de camino que recorre y su deseo no le permiten aceptar el amor que siente hacia la única persona que lo aceptó como un ser humano, y no como un monstruo. Por esto mismo está enfocado en una sola hoja, cuando no puede observar aquel árbol que lo rodea, o de ese bosque tan grande repleto de hojas que hay en su alrededor. Cuando Takezo separa su camino con Takuan, comienza a pensar en todo bonito. aquello. Piensa en Otsu y cómo le extraña. El camino que está recorriendo, como dice sus palabras, lo hace sentir demasiado solo. A la mañana siguiente se levanta decidido y determinado. Aquella soledad y tristeza de esa noche lo hicieron percatarse de que lo más importante que tiene no son los lazos que ha forjado, sino su espada y su búsqueda de volverse invencible. De repente aparece Yotaro y una vez más le pide a lágrimas que por favor sea su maestro, que al igual que él, están completamente solos. Por lo que esta vez Takezo, habiendo comprendido finalmente las palabras de Takuan, decide aceptar sus sentimientos hacia Otsu y decide aceptar a Yotaro como su discípulo. Ah, Por lo que junto tuvo a él se dirigen desarrollo, hacia güey. Hosoin en busca de la famosa técnica de lanza que ha escuchado que tienen. A mitad del camino Y se atrapa los emojis para identificar los trapianos. Está bonito, güey. encuentran con una ¿Qué hijo de la verga? anciano, y cuando le piden ayuda con instrucciones parece estar completamente sordo. En esta escena lo interesante de ver es cómo de manera casi involuntaria Takezo cree e incluso observa cómo este pequeño anciano frágil tiene una sed de sangre similar a la de él. Lo más interesante de esta situación es que este anciano se percata de esto y le pregunta retóricamente si tiene la necesidad de destajarlo. Y dije retóricamente porque él y Takezo saben que esto es correcto, y por esto mismo comienza a burlarse de él, ya que es bastante tosco y estúpido tener tanto miedo de la gente. ¿Recuerdan un discurso What? similar? Espérate. Exactamente. Estas fueron las mismas palabras que le dijo Takuan en su primer encuentro, con la diferencia que este anciano está más decepcionado con lo que está viendo. Y con esta expresión dice una de las frases con más peso en todo el manga. Debes haber enfrentado a muchos enemigos a través de tu vida, pero debes entender que los enemigos no son tal hasta que los fuerzas a convertirse en eso. Entonces tu propia sed de sangre se vuelve contra ti. Cuando ves a todo el mundo como tu enemigo, cuando indirectamente le tienes miedo a cada persona que te cruzas, estás diciendo abiertamente que eres la persona más débil de todo el mundo. Esa no es verdadera fuerza, solo está siendo torpe y desastroso. La reacción de Takezo ante esta situación nos demuestra La una vez más verga. que se niega a cambiar. Tuvo exactamente la misma reacción que aquella vez con Takuan, lo que
que significa que para él, su propósito de volverse invencible es más grande que su crecimiento como ser humano. Cuando están cenando, Takezo le pregunta a este anciano a qué se refiere con verdadera fuerza. Y La venganza no es buena, mata el alma en la envenena. True, literalmente. él responde con otra pregunta. ¿Piensas que eres fuerte? ¿No es así? En tan solo en una pregunta... Güey, lo siguen papeando con eso, weón. O sea, de que él, o sea, con lo de su fuerza, weón. Takezo y su sangre asesina, este anciano comprendió al instante qué tipo de persona está comiendo a su lado. Y es por esto que es la primera persona de todo el manga que habla del mejor concepto a mi ojo que tiene la obra. Tú solo podrás percibir la verdadera fuerza cuando tú mismo seas verdaderamente fuerte. Mientras O sea, le está diciendo que sea fuertemente, ¿no? O sea, algo... vivas en ese estrecho mundo tuyo, jamás sabrás qué significa. Si tú estás nadando en el océano, nunca entenderás lo vasto que es. Si no logras comprender lo que significa ser invencible, o lo que significas tú como ser humano, entonces estás lejos de ser lo fuerte que esperas o crees que eres. Después de tomar un par de tragos junto a este anciano, él le propone el caso hipotético en el que entienda finalmente qué es la verdadera fuerza, y le pregunta si puede seguir vivo hasta entonces. Esta escena la considero... Pero el Team Carona me papeó por decirle que le debe su poca fama al Late, güey. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo te papeó? interesante, Me porque dijo bruto y débil, pero de forma más bonita, ¿no? al Le igual dijo que de así. Shinjiro, en alguien tan finito como Takezo, ambas personas ven demasiado potencial en él. Creen que alguien tan limitado en su estilo de vida puede llegar a cambiar en algún punto de su existencia. Siendo la persona más débil de todo el mundo, a la vez tiene el potencial de volverse la más fuerte de este, ya que al igual que el Claro. océano, Musashi Miyamoto es más vasto que la nada misma. Al día siguiente se enfrenta con un aprendiz de lanza y tienen un combate interesante en donde se ve acorralado por la fuerza de este hombre y sin usar su espada destruye el rostro de él con un golpe. Todo esto observado por un espadachín que parece ser muy similar a él en ideología, por lo que observando la clase de bestia que es Takezo le solicita un combate. Mientras pelean, de repente aparece un hombre incluso más fuerte que el anterior usuario de la lanza y en cuestión de segundos interrumpe el combate de ambos con un ataque increíblemente efectivo. Resulta que este hombre también tenía el mismo hambre de ganar que ellos dos, por lo que decide pedirles un combate también. Este hombre llamado Inshun al Me cago en los anuncios, weón. Estoy refocus y me rompen todos los focus, amigo. La buena, hermano, acá viendo todo el filosófico y el chat sabroseándote. Qué loco, me andan cachondeando. Me dijo que sin importar que si me siguiera antes de aceptar a todos. ¿Cómo? Antes él acepta a todos en su comunidad. No. Dejen al Jin Carona. Solo quiere curiarse una Gardevoir, lo cual todos podríamos hacer normalmente. Takezo venció a su compañero con un golpe en la cara. Considera que todo eso es algo ridículo. Un espadachín usando sus puños no es nada más que un insulto al arte de la espada. Takezo le pregunta si él es igual de fuerte que Inei, el anciano con el que habló antes. E Inshun, con la misma soberbia que carga Takezo, le responde que sí, y que el único que se considera igual que Seiyuro es él. Y en un despilfarre de arrogancia por parte de todos, comienza uno de los combates que sin saberlo sería uno de los más importantes de todo el manga. Mientras Takezo levanta su espada contra él, se siente diferente. Era la primera vez en su vida que encaraba con alguien como él. No sabía si era miedo o incertidumbre. En ese momento solo sabía una sola cosa: Inshun es imposible de vencer. Mientras pelea no tiene la suficiente confianza en sí A la mismo. verga, le falló su confianza, weón. Lo de lo que más se agarraba este Julio. No. Los golpes que concreta no son lo suficientemente fuertes como eran antes. No se mueve de la misma forma en la que se movía antes. Todo esto porque tiene una crisis existencial en su cabeza. Aquellas palabras del anciano Inei hicieron eco en su cabeza, ya que no sabe qué es lo que significa ser fuerte o débil. En los primeros capítulos del manga, él pensaba que derrotar a No, ahora dudo. los más grandes guerreros lo convertiría en alguien fuerte e invencible. Y ahora mismo se está preguntando qué es lo que sería él si logra vencer a Inshun. Y como su respuesta es esta, Takezo no se lo piensa dos veces y en vez de enfrascarse tanto en una sola hoja, decide explorar ligeramente el árbol encima de él. La batalla prosigue y Takezo nunca logra llegar a Inshun, y esto es debido a que Inshun logra ver a través de su espada. A diferencia de él, está analizando lo que sucede, no está soltando su vida en cada ataque como hace Takezo. Mientras sucede todo esto, el anciano Inei comienza a analizar a Takezo. Se percata que el poder que transmite su espada es el poder de un demonio, o sea, el poder mismo de su vida, por lo que se pregunta ¿qué sucede cuando tal poder se encuentre con alguien suficientemente hábil como para poder vencerlo? Le rompe la vida, pues, weón. Si él vive por eso, ¿no? A veces, el destino tiene ese molesto hábito de ser irónico, ya que justamente dentro de unos minutos, Takezo tendrá una de las humillaciones más grandes que jamás vivirá. Cuando perdió técnicamente, él se negó a perder, y en su cabeza comenzó a pensar en aquel demonio que algunas veces lo atormenta, el miedo. Y esta vez no va a permitirse perder contra alguien por este mismo demonio tan asqueroso. De una manera patética, Takezo arroja arena a la cara de Inshun para poder atacarlo a traición, exclamando que aunque tenga una verdadera lanza, aún así no tendría lo que se necesita para... No, lo tiró todo, tiró su honor y todo. ¿Qué onda? Nunca olvidarse la frase carronista. Los hombres... Ay, no mames, güey, qué verga. matarlo. Atentamente, Uriel. Algo
curioso es que esa herida en la frente que tenía por enfrentarse a Seiyuro se abre de Volvió a nuevo en este sangrar. combate. Ishun, demostrando ser infinitamente superior, comienza a destrozarlo con su lanza, y Takezo simplemente es masacrado por la mirada y lanza de su adversario. Oh, se apodera el miedo, Porque güey. esta vez aparece el demonio que Takezo había mencionado antes, el miedo. Al igual que una bestia asesina, Takezo arrebata la lanza de las manos de Inshun y lanza su cabeza contra la suya en un grotesco espectáculo de sangre. Cuando lo ataca con la misma lanza, Inshun se sube encima de ella y con una patada lo destruye física y psicológicamente, dándole el golpe final, haciendo salir por fin al demonio que Takezo tiene dentro. Después de un último intento de él por derrotar a Inshun, fracasa, sentenciando su muerte. Este rostro es la plenitud absoluta del miedo, ya que Takezo sabía que en ese momento llegó la hora de su muerte, pero de repente se despierta. Está postrado en una cama vendado del cuerpo completo. No sabe qué es lo que sucedió en esa tarde, hasta que Yotaro, con un rostro de decepción, Ay, Miuri, te darán más cajas en el bote. dice que no desea ser discípulo de alguien que escapa de su combate. Es en No, güey. Ahora lo papearon psicológico. Su propio aprendiz. Weón. rostro de decepción, dice que no desea ser discípulo de alguien que escapa de su combate. Es en ese preciso momento donde Takezo Oh, se le pegó. Ah. se acuerda cómo sucedió Hasta todo, a mí me y dolió. efectivamente había escapado Escapó. cobardemente. Mientras observa cómo el viejo Inei cura sus heridas, se da cuenta de todo y llora. Te dio cuenta de que en verdad es débil. Te apoyamos, Trapi. ¿Por qué me pone corazón el GT? Sabiendo lo verdaderamente Gracias, débil Junior. Yo también lo apoyo. I love you, man. que es su espada. Esta secuencia de paneles es patética. Los lectores siempre supimos que Takezo era alguien débil, pero esta vez sobrepasó Se dio cuenta. los límites de lo endeble que puede llegar a ser su alma. Al igual que aquella ocasión en la que el líder de una pandilla fue perseguido por él, Takezo escapó de la forma más lamentable jamás imaginable. Días después de lo sucedido, Takezo le pide por favor a Inei que lo entrene, ya que si busca convertirse en alguien invencible, necesita derrotar a Inshun. Y mientras entrenan, Inei le enseña la forma en la que puede derrotarlo. Y ese algo que necesita es la razón por la cual perdió. Al percatarse de ello, se frustra porque no sabe por qué se volvió tan cobarde. Ese miedo es el que no le permite poder ganarle a Inshun. E Inei, al darse cuenta de que Takezo encontró la respuesta de por qué perdió, La humillación le está desarrollando. Sí. de que el mejor maestro que le puede enseñar a derrotar ese demonio es el primer maestro que tuvo en toda su vida: las montañas. Pasan los días y Takezo recuerda Montañas. O sea, que él... No sé a qué se refiere. Como que él solo aprenda o el que el que reflexione, algo así, que se quede solo a reflexionar. momento importantísimo en su niñez. Después del incidente en el que su padre casi corta su frente, él, para tomar venganza de la misma forma rastrera y patética de su batalla con Inshun, iba a asesinar a su padre estando dormido, y este se despierta ahorcándolo, lo que demostró una vez más que está lejos de ser fuerte, y comprende que no tiene excusa alguna. No tiene excusa que sea un arrogante, ni un soberbio, ni alguien ambicioso. La única verdad absoluta de ahí es que es alguien inmaduro. Pasan semanas y Takezo sigue pensando en la forma de vencerlo. Piensa en cómo sería posible analizar la lanza de Inshun. Y mientras Es que ese no es el punto, güey. El punto es que él se mira a sí mismo, güey. Creo que ese es el punto por lo que dijo que se ve en la montaña. Que te cuida tu espalda. La leyenda peruana va por tu título de mejor reaccionador. Como que la leyenda peruana. ¿A qué se refiere? Al osito Perú, ¿cómo de que no? recuerda las palabras de Takuan: cuando tu corazón está preocupado, tu espada no será verdad, así que morirás. Takezo piensa en cada uno de los consejos que le dieron y llega a la conclusión de que esa distracción era la mirada de Inshun, su presencia, su hambre, su ambición, su amenazante aura de poder, pero sobre todo su confianza. Pasan más semanas y Takezo por fin logra pulir aquel cosa que lo hizo perder, y es por eso que cuando Inei le informa que Inshun está viniendo, de Takezo solo podemos observar. Me refería a ti, güey. ¡Ah, qué bonito! Muchas gracias. Esa confianza que había perdido. Y es por esto que esa confianza lo lleva a impacientarse por su combate, y se dirige él mismo hacia Inshun para poder enfrentarlo en su propio hogar. Pero cuando va a irrumpir en su casa, Takezo ve reflejado a su padre en aquel establecimiento. De la misma forma rastrera que aquella vez, él iba a irrumpir a traición a la casa de Inshun para tomarlo por sorpresa. Y en una conversación preciosa donde su padre le dice directamente que no ha avanzado en absolutamente nada, Takezo se arrepiente de intentar atacarlo por sorpresa y decide esperar a Inshun pacientemente en la montaña, demostrando que sí ha aprendido algo de este gran viaje que ha decidido tomar. A huevo, estas desarrollo. semanas. Y esto es demostrado Mejor te digo, no me digas así, buco. justamente en el día del Para poder mandar un pelado. No, pues. enfrentamiento. Takezo, sin demostrar ansias, se queda dormido observando lo vasto que es el cielo nocturno. Y encontrándose cara a cara con Inshun, le pide perdón y da inicio a uno de los combates más importantes que peleará en su vida. Antes de empezar, Inei le pregunta qué hará con su cuerpo si es que llega a morir. Y a diferencia de aquella vez donde le preguntaron exactamente lo mismo, esta vez Takezo se percata de que su verdadero hogar y su verdadero maestro merecía tener su cadáver si es que moría, por lo que su último deseo antes del combate fue pedir ser enterrado en la montaña. Esta vez Inshun se percata de
algo que no se había dado cuenta antes. Recién ahora se dio cuenta de lo grande que es Takezo. Al igual que él, Inshun también tiene el deseo de convertirse en alguien invencible, por lo que para ambos peleadores, este combate significa un antes y un después en sus vidas. Takezo, al haber tenido tanto tiempo para poder reflexionar él solo junto a la montaña, ahora mismo puede ver de verdad a Inshun. Puede entender cada movimiento que hace y cada expresión que emite. Y esto, más que hacerlo sentir invencible o increíblemente fuerte, lo hace sentir tranquilo. Aquella serenidad que en su primer combate se desvaneció con gota del mar en un océano. Tanto Takezo como Inshun no dejaban de observarse mutuamente hasta que de repente Inshun, desesperado por la tensión que tenía en su corazón, decide... No, se tensó, perdió. El papel versus el pelón. Haz sus apuestas. Yo le voy a... hacia la batalla. Musashi. Takezo puede observar con sus ojos brillantes lo que siente la lanza de Inshun. Lo brillante de este enfrentamiento es que, a diferencia de los miles de golpes que se dan en el primero, este solo se decide en un solo movimiento. Inshun se lanza hacia Takezo casi cortando su cabeza, y Takezo aprovecha esto y de un golpe lo deja postrado en el suelo. Y cuando lo iba a masacrar a golpes, de repente algo que pareciera ser el espíritu de Inshun se levanta de su cuerpo. Y es en ese momento donde, al ver cómo Inei habla de él, comprende todo lo que le falta por aprender. Recuerda cada momento que lo transformó en el tipo de persona que es ahora mismo, y llega a la conclusión de que quiere vivir. Quiere dejar de tener una vida tan finita como la que tiene. Quiere dejar de dedicar su vida a algo tan finito como una lanza. Por lo que ese fue el preciso momento en el que Inshun salió victorioso de este encuentro. Porque aunque haya perdido, ganó lo que Takezo no pudo ganar. Y es Ser libre. la posibilidad de vivir una vida infinita. Sin tener Weón, la wea profunda, hermano. que vivir como un esclavo, a la lanza o a la espada. Mientras se despide de Takezo, al igual que de Shinjiro e Inei, le dice lo increíble que será A ver, como que al fin alguien que sí cierra el pico el reaccionar, no como el late. en unos años como Es que estoy reconcentrado, es muy lindo. Weón, qué palabras tan bonitas. ¿no? espadachín, y que está deseando poder verlo hasta entonces, concluyendo este hermoso combate. Claro, esto no trata, ¿cómo se llama? De peleas, weón. Trata de desarrollo así de la mente de uno, pues, culiao. Bueno, Soli, yo me voy a la meme. Dale, me views, buenas noches, se cuida. Chau, chau, chau. Tome agüita. Takezo le pregunta a Inei si está molesto por lo que le hizo a su aprendiz, y después de escuchar su respuesta, Takezo comienza a preguntarse si realmente ganó. Debería sentirse como un ganador, pero en ese momento no sabe precisamente qué es lo que pasa por su cabeza. Aquel enfrentamiento fue un choque de convicciones y pensamientos disparados con tal brutalidad que tanto para él como para Inshun, comprender qué es lo que significó esa noche es algo extremadamente difícil. Cuando Takezo despierta, comienza a pensar en aquella noche, y recuerda esa última frase que le dijo Inshun: quiero vivir. Aquella frase tan importante para el futuro cambio de Takezo terminó valiendo nada cuando orgulloso pensó que alguien tan fuerte le dijo que será extraordinario en unos años, y cegado por aquel deseo de invencibilidad no pudo percatarse lo que realmente le enseñó ese combate, de lo que le enseñó Inshun con su voluntad de seguir viviendo. Y es por esto que la siguiente escena es espectacular. Takezo va a visitar al viejo Inei y resulta estar extremadamente débil y enfermo, por lo que Takezo en su cabeza no se lo termina de creer y comienza a pedirle por favor que no muera, que tiene que darle las gracias por haberlo entrenado. A la verga, güey. Oh, buen tuvo desarrollo, pero re heavy. Ahora que soy más fuerte. De repente Takezo se detiene y se pregunta: ¿lo soy? Hasta que Inei agarra su brazo y le avisa a su sirviente que hay una bestia en su cuarto. Takezo, molesto, le dice que no es una bestia, e Inei comienza a reírse. En el momento en el que tú golpeaste a Inshun, regresaste a ser la bestia que siempre has sido. Ahora, habiendo tenido un combate tan grande, Takezo seguía siendo una persona demasiado pequeña. Todavía no entiende las palabras de Takuano o las de Inei, porque en su cabeza solo predomina la idea de haber derrotado a Inshun. Inei, antes de que Takezo se vaya, le dice que en realidad lo había hecho bastante bien, hasta ese primer golpe. Y él solo responde con esta cara de asombro, porque alguien que es considerado un pilar en la batalla le diría algo tan débil como eso. Entonces Takezo se despide de Inei e Inshun, O sea que la cosa... Espérate, no estoy entendiendo. Hola, tío Longaniza. mostrando que el que salió verdaderamente vencedor de su combate fue Inshun y no él, ya que a partir de ahora Inshun dejó la lanza que lo limitaba tanto como ser humano. En mi sencilla opinión, es a partir de aquí donde Takezo comienza su largo viaje de autoconocimiento real, ya que después de derrotar a Inshun, sin haber aprendido absolutamente nada de esa batalla tan importante, se siente una persona extremadamente poderosa y se siente tan grande como para poder desafiar a Yagyu, el invencible. Una espada Pero ese no es el punto, Takezo, ese no es el punto. Bueno, así reconocido porque su espada es una con el sol y la tierra. En estos momentos, Takezo es un insolente e irreverente hombre que se siente invencible por haberse superado a sí mismo en su batalla contra Inshun, siendo un es que ese no aprendió nada, weón. completo O descarado. bueno, sí aprendió algo. Mira, se hizo más humilde, querían decirle gracias. Pero no dicen todos mis emojis. Todos morenos, no.
decide Está bien, usted es un pecausa más. armar un plan engañando a esos hombres Todo se trata de autoconocimiento. Tú dime, tú ves una vida limitada o infinita. La neta, todavía es limitada, güey. Falta para que sea infinita, güey. humildes del clan Yagyu, fingiendo que se dirigió allí para tomar sake y contar historias de batallas. El día antes ¿Crees que tu trapo streamee mañana también? Sí, voy a streamear mañana. de ese suceso está temblando de la pasión, ya que sus ganas de poder demostrar que Yagyu el invencible es más débil que él lo excitan y sobre todo lo emocionan. Al día siguiente, mientras entra al dojo, se pueden observar aquellos ojos de los primeros capítulos. Esos ojos llenos de arrogancia, sed de sangre. Qué puta, no tuvo madurez, desarrollo, un orgullo güey. gigantesco. Incluso juega con el hecho de enfrentarse al castillo completo, como si la fuerza que posee Todavía me falta aprender para ser infinito. fuera capaz de hacer algo como eso. En plena conversación, aún pudiendo evitar el conflicto, decide dejarse llevar por sus instintos sangrientos y los reta a un duelo. Pero al ver que la respuesta de ellos es tan pacífica, decide intentar provocarlos otra vez sin éxitos. De hecho, en aquella Eso. provocación intenta humillarlos a ellos cuando en realidad el que está quedando como un ridículo es él. Takeso comienza a preguntarse en su cabeza si estos tipos de verdad saben su plan, ya que están respondiendo de una manera bastante tranquila, teniendo en cuenta que El son punto no es espadachines. ser agresivo, güey. Por diferentes razones termina enfrentándose con estos pacíficos guerreros, demostrando ser el hombre más pequeño. entre El más literalmente, otra vez mostró que es el más débil, weón. Me acuerdo que hice un server y hice un canal en donde podían demostrar que si eran blancos. Ese es del Doom, weón. los grandes Ese es del Doom. Tú, Yuno-Kisan es el Doom. Sos el Doom. hombres. Durante todo el enfrentamiento, Takeso nunca se deja de ver como un idiota, alguien arrogante Ah, tío, longaniza. que se cree capaz Toma de agüita. cosas imposibles como hacerlos a todos ellos. Recuerda al viejo Inei y a Inshun como si ellos le hubieran enseñado que lo que está haciendo está correcto, cuando en realidad el combate de Inshun le enseñó precisamente lo contrario a lo que está haciendo ahora. Encerrado ante la fuerza de estos hombres, se siente acorralado por lo que decide hacer un movimiento impensable. Teniendo el mismo grotesco estilo de pelea que una bestia, agarra dos espadas y sigue peleando por su vida. Toda la batalla no son más que cortes superficiales hasta que en medio de todo comienza a sonar una canción particular, una armonía que sentía desde que era un niño. Así es, estaba escuchando la preciosa flauta de Otsu, aquella mujer que amaba. En el unísono de aquella hermosa melodía, estas bestias estaban masacrándose a mitad del río, hasta que Takeso, viendo que es completamente imposible ganar eso, escapa exitosamente para ir directo hacia donde está Yagyu, pero solo queda un impedimento entre él y el hombre más invencible que jamás existió, y curiosamente sería más débil que las otras amenazas. Mientras Takeso va hacia el lugar, se encuentra cara a cara con Otsu, y la reacción natural de ella es llorar. Él no la ve desde hace años, y lo primero que le dice después de tanto tiempo es que se ve hermosa. Pero la incapacidad de pensar hizo que Takeso no sepa qué hacer en esa situación. Otra vez más estaba quedándose paralizado ante su objetivo por pensar en Otsu, y el peor momento en el que podría haber sucedido esto fue justo delante del dojo de Yagyu el Invencible, por lo que de manera asquerosamente inmadura amenaza con atacarla si es que no se hace a un lado. Pero ella está paralizada, ya que tenía mucho miedo y pensaba que no sabía si podía defender a su maestro. Y mientras dice todo Verga, weón. esto, menciona una cosa en particular que hace que Takeso A lo mejor momento van a poder... se alerte. Cuando Otsu dice que su maestro está No le copien. frustrado, automáticamente Takeso se sorprende, pero no tiene tiempo para pensar en aquello porque tiene que entrar para poder enfrentarse a Yagyu antes de que sus discípulos lo encuentren. Otsu comienza a confesarle que estaba temblando del miedo y a la vez de la rabia que le daba saber que un saboteador estaba yendo hacia allá con el fin de matar a Yagyu sabiendo que está débil físicamente. Takeso la corta de golpe diciendo que él no es diferente a ese saboteador, ya que también planea derrotar a Yagyu. Inmediatamente Otsu le da un golpe de realidad y a la vez de decepción. La vida feliz que Otsu tenía, según Takuan hace unos capítulos, tenía como eje principal a Yagyu, y Takeso, solo para autoconvencerse de que es invencible, quería derrotarlo aun cuando él ya había derrotado a Inshun, demostrando haberse superado a sí mismo. Aparte de que Yagyu estaba en las últimas etapas de su vida. Ese cachetazo es un golpe de realidad para Takeso, porque sí, durante todo su camino diferentes espadachines y humildes campesinos hablaron mal del asqueroso camino que está recorriendo, y Otsu, la única persona de todas que no creía que era un monstruo o un También le demostró, weón, que ese camino está mal, weón. demonio, estaba viéndolo actuar como tal. De repente, los aprendices de Yagyu entran al establecimiento, pero Takeso se escondió e, ignorando las palabras de la única persona que no lo ve como un monstruo, se planta delante de Yagyu Sekishusai, el hombre más invencible jamás existente. Recordemos el concepto de invencible para Takeso en esos momentos. Para él, ser invencible es llevar En el trapi para el ciego, un travesti para el mundo, un trans para el santo, un joto para los peores amigos. ¿Cómo que para el mundo un trans, weón? ¿Cómo yo? No, weón. Para el santo un joto, ¿cómo se...
¿Cómo así, po? Tu capacidad de pelea a un punto inhumano en Me el están cambiando el género, weón. nadie pueda vencerte. Unas características similares a la fuerza de una bestia salvaje. Y sorpresivamente aquel hombre que era reconocido por ser invencible emitía una sensación de paz interior y de calma. La sensación Esa es la verdadera fuerza, weón. de ser uno con la naturaleza misma y de estar fusionado al vasto mar en calma. Takezo entonces procede a poner su espada en el cuello. Pero culiao, si lo mata así, uno, no es nada honorable. Nada, weón, porque estás matando a alguien enfermo que ni se puede defender. Y todo lo que aprendió lo va a mandar a la verga si lo hace. No creo que lo haga, weón. De Yagyu. Y es entonces donde se genera un paralelismo en aquella ocasión en la que de niño se aprovechó de su padre durmiendo para poder asesinarlo. Sí, madurez cero tiene si lo haces. Conscientemente Takezo se dice a sí mismo que esta vez es diferente. En aquel momento fue impulsado por el odio y ahora está meramente impulsado por ese deseo vacío de buscar la invencibilidad aún sin saber qué significa ser fuerte o invencible. Mientras observa esa traumante remembranza, recuerda cómo es que su padre, mientras parecía estar indefenso, de un segundo a otro lo neutralizó, demostrando ser infinitamente superior a él. Y Takezo, al ser acorralado, empezó a suplicar por su miserable vida, exclamando que su padre era invencible. De repente aquella remembranza se traspasa a la situación actual, ya que Takezo observa que algo se levanta en el cuerpo tranquilo de este hombre durmiendo, al igual que su padre que escondía una lanza para atacarlo. Y Takezo, reaccionando instintivamente gracias al poder del trauma, destapa la manta de Yagyu solo para observar que aquel supuesta arma que pensaba que portaba no era nada más que un rascador de espaldas. Aquí Takezo está confuso. No solo está aprovechándose Está rascando los huevos a mí. la pacífica vulnerabilidad de Yagyu, al igual que aquella ocasión. Esta vez, a diferencia de la otra, pareciera que realmente puede acabar con él. Hasta que Yagyu No lo hagas, conscientemente detiene la espada de Takezo. Él, atónito ante su inverosímil respuesta, se autoconvence con que tal suceso fue mera aleatoriedad, una simple y llana coincidencia. Entonces, asegurando que él en cualquier momento puede acabar con su vida, una vez más Yagyu vuelve a detener inconscientemente su ataque. Takezo se queda atónito, no mueve ningún músculo por la presencia de alguien tan grande como Yagyu. Entonces, desesperado por una respuesta, comienza a pensar en aquellas enseñanzas que le habían dicho en un Porque el güey de arriba está a Mr. Loquendo, no era para ti, es que te metiste. pasado. Quizás su sed de sangre no le permite tocarlo. O quizás este hombre en un acto de arrogancia está fingiendo estar dormido solo para humillarlo. Sea cual sea el motivo, Takezo se desespera. Aunque en su cabeza intente autoconvencerse de que cualquier movimiento que haga terminará con la vida de Yagyu, aún con eso su expresión corporal habla mucho más que sus palabras, ya que está nervioso, está temblando y está suspirando más de lo normal, por lo que impulsivamente, para acabar de una vez por todas con aquella angustia que tiene en su corazón, lo ataca solo para recibir una defensa de él mismo. Este momento lo considero brillante, un significado Tuvo el mismo. Eso quiere decir que este mismo weón sabe que está mal, pues, weón. ¡Oh! Está reflexionando. Espérate. absoluto de la palabra. Takezo, desde que era un niño, tenía una concepción de lo que era ser fuerte y sobre todo lo que era ser invencible. La figura de su padre era la plenitud temática de aquel concepto, por lo que el paralelismo, en otras palabras, nos dice que Takezo en ese momento se está enfrentando a dos personas invencibles, Yagyu y el Takezo que lo defienda. Takezo, mientras observa atónito ante la figura tan grande de Yagyu, se siente pequeño. Sus ojos están observando una calma y una paz más infinita que la nada misma. Y si aquello significaba ser invencible, entonces en realidad Takezo realmente no quería matar a Yagyu. La pelea de Takezo consigo mismo representa metafóricamente la lucha que tiene en su cabeza. No tiene una verdadera concepción de lo que significa ser invencible, por lo que indirectamente en este viaje de años ha estado caminando hacia un rumbo que no tiene un significado plausible. Si Takezo en ese momento hubiera acabado con la vida de este hombre que es uno con el cielo y la tierra, hubiera destruido el único significado real de lo que significa su ejemplo, po, weón. Oh. ser invencible. Oh. Uno con el cielo y la tierra. Hubiera Uy, perdón, el único le di para atrás. real de lo que significa ser invencible. Por lo que en este panel estamos viendo cómo Takezo inconscientemente quiere seguir admirando la grandeza tan infinita de este hombre, y aquel deseo humano le impide matarlo. Mientras Takezo tiene esa pelea consigo mismo, decide por un momento girar la mirada solo para observar que Yagyu lo está mirando, y Takezo puede sentir cómo esos ojos están observando su alma. Después de muchísimos años podía sentir aquella conexión con la naturaleza. Pudo volver a sentir aquella infinita sensación que te produce ser uno Verga, güey, me dio ganas de ser un vagabundo. mismo con el cielo y la tierra. Con una sola mirada, Takezo pudo volver a estar volando en ese universo que solía poseer, ese vasto océano que por desgracia se volvió en una finita gota de sangre gracias a su padre. Cuando ve un recuerdo de su padre falando acerca de ser invencible, Takezo, decepcionado al saber que su propósito de vida fue creado por algo tan simple y estúpido, observa a Yagyu. Oh, a la verga, weón. Weón, me está... Weón... Qué manga tan bueno, culeo. Me está dando un... Le pregunta... Ya eres un vagabundo. Hijo de la verga, güey. Yo bien happy, güey. O sea, imaginándome, dándole un sentido a todo. Este güey me dice vagabundo.
significa Bueno, está ser bien, invencible. sigamos. Negándose a aceptar la realidad, molesto, comienza a preguntarle cómo puede dormir. Yagyu ha visto a un hombre con una espada enfrente suyo y su única reacción ha sido seguir durmiendo, como si Takeso no representase algún tipo de peligro real. Es entonces donde, en la cara de Yagyu, se ve reflejada la cara del viejo Inei, nadando en medio del océano. Uno nunca puede darse cuenta de lo vasto que es. En ese instante, Takeso se acuerda Güey, está viviendo. de la vez en la que apuñaló a su padre y se fue corriendo para luego llorar de su lado en el único hogar que ha tenido. Y mientras duerme, Takehiko Inoue, el autor de este manga, nos muestra cómo Takeso está durmiendo metafóricamente en aquel rascador de espaldas. Y a la vez, nos muestra cómo la pose pacífica de Yagyu es similar a una montaña por lo gigante que es. Entonces Takeso recuerda cómo su padre después de eso comenzó a gritar "soy invencible" a los cuatro vientos mientras destruía unas miserables ramas, por lo que Takeso llega a la conclusión de que aquel hombre que creía que era invencible en realidad vivía en el temor. Mierda. Aquella inalcanzable búsqueda de ser invencible cerró el mundo entero que tenía Se cerró y solo se focusó en eso y dejó de vivir. Weón, estoy teniendo otro a la verga, güey. a su alrededor. En su mente, Takeso comienza a escuchar una y otra vez invencible, 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 hasta que no aguanta más de la frustración y decidido a asesinarlo. Aquel rascador de espaldas impacta sorpresivamente en su rostro. Yagyu el invencible lo observa y se burla de él, para luego darse cuenta de que aquellas palabras que decía el maestro hacia él eran ciertas. Su espada es una con el cielo y la tierra. Takeso en ese momento se sentía ahogado, como si lo estuvieran aplastando, y por ende quería huir lo más lejos. Por Pero al paso mismo tiempo busca. quería quedarse al lado de aquel anciano para siempre. Entonces Yagyu agarra la espada y diciendo que ahora es su turno, sin siquiera haberla movido un poco, Takeso se asusta por la gran presencia que tiene este hombre, aún sin haber hecho nada. Es entonces donde se da cuenta que no es un rival para Yagyu, aun cuando es un anciano que es incapaz de poder sostener su espada por su estado físico actual. Por esto mismo, Takeso siente la necesidad de disculparse con él. Comienza a decirle que ha experimentado varias peleas formidables y que estaba convencido de que estaba progresando, pero en comparación con la grandeza de él, no era absolutamente nadie. Desolado, le dice que no sabe qué es lo que significa ser invencible. Y la respuesta de Yagyu asesina y destruye por completo toda la Achando. convicción de Takeso. Ay, verga. Invencible es una mera palabra. Mientras más pienses en eso, mientras más entran tus ojos en desesperación por ver, más oscura se vuelve la respuesta. Si algo es muy oscuro para ver, entonces trata cerrando los ojos. Y bien, puedes ver lo infinito que eres. A la madre. Tu mente, ¿no? Supongo que se refiere a la infinidad de su Buscarle mente. un propósito, una razón a tu existencia es simplemente limitar lo vasto que eres. Güey, espérate, esa frase me... Espérate, ¿cómo? Una razón. Buscarle un propósito, una razón a tu existencia es simplemente limitar lo vasto que eres. Enfrascarse tanto en un solo objetivo, en un solo fin, es cegarte ante la única verdad absoluta que tenemos como seres humanos. El hecho de que todos somos infinitos. Yagyu fue la única persona de Claro. todas que logró comprender qué tan grande puede llegar a ser su propio La universo mente, de posibilidades. su- Y es por ¡Oh! esta razón que ¡Oh! Yagyu será reconocido el ¡Qué resto de la bello! eternidad como el portador de una espada que es una con el cielo y la tierra. Lo que he visto, weón, es arte, Julio. Es arte, es muy bello todo, weón. Es arte, Julio. Gracias, me estoy roqueando. Esto es arte, weón. Quiero seguir viendo. Como el espadachín más invencible Weón, jamás existente. a la verga. Nada, gente. Me retiro a ser streamer. Después de ese altercado, Estoy limitando. Takeso se queda atónito al ver cómo Otsu se quedó esperándolo toda la noche. Y en ese momento se percata de la fascinante persona que tiene en su vida, pero a la vez se da cuenta que si la mete en su camino lleno de sangre, podría morir en cualquier momento o terminaría siendo abandonada de nuevo. Por esto mismo decide dejar a Yotaro y a Otsu al cuidado de los Yagyu, ya que esa gente es gentil y amable, por lo que decide emprender otro viaje solitariamente. De En pleno viaje, autoconocimiento, pensando en los supongo. enemigos que se ha enfrentado y analizando sus estilos de combate, llega a la conclusión de que aquellos estilos no tienen substancia. Luego se pregunta cuántos guerreros verdaderos existen en el mundo. No, Takeso gente, es broma. No voy a dejar de hacer stream. Es que está muy bueno, weón. Quiero demostrar las áreas de Discord como Ishida, ¿no? Y... Acabamos esto y luego me las muestra, weón. estaba tan enfocado pensando en la fuerza de sus oponentes que no pudo Que darse cambie la tonalidad del músculo. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué quiere decirme? cuenta de un estúpido clavo delante suyo, por lo que se atraviesa el pie con algo tan insignificante. Es por eso que llega a la conclusión de que ni Takon, ni Inei, ni Yagyu se hubieran dañado el pie, porque esas personas sabias se hubieran dado cuenta de esa estupidez, convirtiendo a Takeso en un estúpido. Es entonces donde ve a Yagyu reflejado en esa montaña que obstaculiza su mente, y con el pie malo decide adentrarse en aquel reto que se autoimpuso. Mientras escala, piensa en Seiyuro y en Densichiro, y se da cuenta que aquella debilidad por la que se dañó el pie no le impide avanzar de verdad. Este reto de subir la montaña es más que un simple desafío, es su
Takeso apuesta con la vida, es un grito al mundo exclamando que sí puede volverse alguien fuerte. Es por eso que mientras escala, se acuerda de aquellas palabras que le dijo Inei y Yagyu, y por ende las valora. Cada roca que lo impulsa hacia la cima es una batalla diferente que pelea por llegar a lo más alto. Y cuando logra comprender la conexión de las palabras de Inei con las de Yagyu, a la vez observa a un halcón rodeándolo, lo que significa que cada vez está más cerca de la cima que desea alcanzar. Y cuando logra escalarla por fin, la felicidad de haberlo logrado es más grande que el dolor de su pie desangrándose. Mientras está en la cima disfrutando de la hermosa vista, siente como si estuviera al lado de Otsu y Yotaro compartiendo el gran logro que pudo obtener. Y sintiendo esto, se percata de la soledad que lo acompaña. Y su sonrisa llena de felicidad cambió a una expresión triste mientras se pregunta cómo les estará yendo. Posterior a esa preciosa escena, Takeso logra llegar al territorio de Shishido Baiken, un enemigo que es bastante reconocido por su habilidad física para asesinar, pero después de un trayecto muy largo está muriéndose de hambre, por lo que entra a la casa de una anciana rogándole un poco de comida, a lo que la anciana sorpresivamente reacciona dándole comida. Musashi se queda atónito ante la presencia tan débil y gentil de ella y se asombra con... ¿Cómo? Es el punto que Japón no tiene monas chinas chichonas, güey. No. Quiero empezar de que seas de color de Guatemala. Respeta a los guatemaltecos. Respeta. Esto me está dando con sus uñas. Ayuda. Acarícialo en su cabecita y se pone shy. ¿Es un gatito? Tiene un gatito. Te quiero mucho. Me encanta. Gracias. Gracias que le guste mi tono de piel. Cuando le dice que no le teme a un hombre como él. Entonces le da instrucciones para llegar a la casa de Shishido Baiken. Cuando llega, resulta ser ese espadachín que buscaba venganza por la muerte de su hermano hace unos años. Pero ahora era diferente. Takeso se da cuenta del significativo cambio que tuvo a diferencia de antes. Ahora parece ser alguien completamente calmado y tranquilo. Entonces Kohei le dice que si desea ver su cadena y os, entonces que combata afuera. Todo esto desde un respeto mutuo. Por lo que sin más rodeos mediáticos sin importancia, el combate comienza. Kohei, de solo rozar a Takeso con su cadena, rompió su nariz, lo que sorprende a Takeso, ya que aquí se dio cuenta que todos sus enfrentamientos provocaron que torpemente dejara a su guardia desprotegida, como cuando por idiota se enterró ese clavo en el pie. Por lo que esta vez, al igual que en su segundo combate con Inshun, decide analizar a Kohei para intentar aprovecharse de algún punto débil en su técnica. Y bueno, luego proceden a contarnos la historia de Kohei, que en lo personal me encanta, pero como el video es de Musashi, no puedo abarcar mucho sobre la bella historia que tiene. Takeso entonces es neutralizado por su baja guardia y termina siendo ahorcado por Kohei, cosa que lo molesta de sobremanera. Últimamente siente que ha estado comportándose más soberbio que de costumbre. Amenazas verdaderas como Oye, Kohei. ¿cómo que tu gato? Espera, ¿tu gato es macho o es hembra? ¿Cómo que los gatos no follan los pies? ¿O eres mi gato? Güey, ¿los gatos? ¿O sí? No sé. En un comienzo no se las tomó muy en serio y no sabe por qué. En su mente se pregunta si se volvió engreído y exclama que es un tonto. Pero en una demostración brutal de la fuerza de una bestia, Takeso se libra pareciendo un completo animal, por lo que esta niña se acerca preocupada por Kohei y Takeso la amenaza con masacrarla si es que se llega a acercar, ya que en esas circunstancias ya le daba completamente igual la vida de una pequeña niña. Y en tan solo un segundo... ¡Otra vez! Casi muere por la cadena sorpresiva de Kohei, por lo que Takeso se da cuenta que aquel enemigo que tiene delante suyo no es un simple campesino fantasma como solía parecer. En su corazón seguía teniendo un monstruo al igual que él. Takeso entonces mantiene la calma y piensa, analiza toda la situación para poder encontrar la forma más oportuna de atacar, por lo que llega a la conclusión de que su oponente es vulnerable solamente cuando ataca, por lo que solo tiene que tomar la iniciativa y hacer el primer movimiento. Entonces Kohei comienza a conversar con él. Le dice que cuando él mató a su hermano solo quería asesinarlo, y enfrentándolo 4 años después pensó lo mismo, pero resulta que no es así. Kohei llegó a la conclusión de que ambos son temáticamente iguales. Ambos son bestias que derraman sangre por donde caminan, por lo que ambos no pueden vivir sin pelear. Takeso a lo largo de todo el combate asimiló y unió la figura de su padre con lo que significaba esa pelea. Y el hecho de poder derrotar a Kohei indirectamente le dice que su padre dejará de ser relevante para él. Y aquel momento junto a Yagyu le hizo comprender que su padre era un fracaso lleno de miedo. Este combate lo hizo entender que finalmente su padre no tiene por qué atormentarlo más. Es por esto mismo que cuando ambos concretan el último ataque, Takeso en su mente solo piensa en su padre. Y es por esa razón que logra penetrar en Kohei. Porque mientras él piensa que ambos solo se erigen por la sangre de un demonio, en realidad Takeso estaba más allá de ese odio innecesario. Un segundo antes de caer, Kohei le sonríe a Takeso, porque aquella victoria significa que esos 4 años lo hicieron cambiar en verdad. Aquel persona que lo introdujo en esa espiral de odio por matar a su hermano se había convertido en un espadachín hecho y derecho, enganchado completamente a la espada. La razón por la cual hago mucho énfasis en la espada es porque Takeso una vez más no ganó el combate, ya que haber ganado solo le permite seguir y seguir asesinando y peleando. Lo puedes mandar en el disco. Y se puso a meter la sábana. What the fuck? Junior. Está viendo como hembra, güey. Aguántate. Eres femboy, güey. Por eso te vio así como morrita.
espadachín hecho y derecho, enganchado completamente. escucha bien, en la gente? espada. Se La escucha razón muy por la cual bajo. hago mucho énfasis en la espada Acércate es más. porque Estoy Takeshi, una vez acercándome más, al micro. no ganó el combate, ya que haber ganado solo le permite seguir y seguir asesinando y peleando en un ciclo repetitivo. Cuando afiliado Solid. Ya, espérense, weón, espérense. No me den ansiedad. Se me escucha raro. ¿De verdad, weón? ¿Para cuándo los Femboys Coins? Pero acá no hay el único medio Femboy soy yo, weón. Con pequeño tiempo me refiero a unos meses y tal vez años. Ay, what the fuck. Damn, así me gusta. Ok, ¿se escucha bien? Ok, sigámosle. Que será eterno hasta que en un día alguien más fuerte que él lo asesine, como él asesinó a muchos otros. Y precisamente esto es lo que te enseña la conclusión de este combate. Esa pequeña niña va corriendo desesperadamente hacia Takeso, ignorando las órdenes de Kohei, porque al contrario que Takeso, Kohei pudo armar un verdadero vínculo con alguien. Y ese alguien es la razón por la que seguir en aquella espiral de sangre y muerte no vale la Pero pena. no perder En los cambio, Femboys. Takeso, aún Sí, teniendo a pana, Otsu sí. y a Yotaro, aún con esas dos hermosas personas en su vida, sigue ligado a la estúpida idea de ser invencible, cuando en el fondo sabe que tal sueño es una Pero meta. Julio no maduró nada, weón. Entonces, no maduró nada el No, pibe. mentira. En este mundo, cuando alguien gana un combate de espadas a muerte, normalmente uno de los dos suele morir. Y en este caso, después de una batalla tan sangrienta, Kohei estaba desangrándose delante de esa persona que lo hizo cambiar. Y es por eso que, ignorando cualquier tipo de honor como guerrero, le ruega por favor a Takeso que los ayude, aún cuando What? perdió ese combate. Porque el vínculo que forjó durante 4 años es más Así está que eso, por eso tengo mi título ahí. importante que cualquier deseo u honor que exista. Y es por esa razón que indirectamente ganó el combate. Porque yendo más allá del hecho de que no va a volver a sostener un arma porque ha perdido 4 dedos, salir de esa espiral de sangre y muerte le hicieron percatarse de que quiere vivir. Estar a punto de morir delante de la persona que lo salvó del abismo más profundo le hizo darse cuenta que su nueva meta en la vida, su nuevo propósito, era estar con ella. Cuando Kohei le ruega a Takeso por favor que lo salve, Takehiko Inoue nos quiere decir algo. En esta escena se está poniendo a prueba a Takeso para ver si A la verga, si aprendió algo, güey. Si tiene humanidad el cabrón, no mames. Si deja ya sus instintos de chango, güey. después de tantos enemigos que asesinó ferozmente o de Pero las piernas a los equipos de rival, a la verga. acabar con los deseos y sueños de personas inocentes, o de abandonar a Otsu y a Yotaro a su suerte, o de estar días y noches completos colgado de un árbol siendo humillado en cada segundo, o de haber llorado delante de Takuan por haber sido alguien débil, o de haberse autosuperado al derrotar a Incheon, o de haber visto con sus propios ojos lo que significa realmente ser invencible, para ver si después de todas las hermosas y asquerosas experiencias que ha vivido a lo largo de su viaje, logró cambiar, aunque sea un poco. Takehiko Inoue tiene constancia de que todos esos momentos forjaron a la persona que tenía en sus manos la decisión de salvar a la persona que lo quiso matar. La pregunta real de aquí es si este Takeso es el que tomará la decisión o si Musashi Miyamoto será el que la tome. A la brisa verga. tranquila y abrazadora del apaciguante viento, más las hojas y las plantas que rozan el cuerpo indeciso de Musashi, lo acompañan en este momento de reflexión. ¿Sería yo capaz de suplicar por mi vida a un oponente que acaba de derrotarme? ¿Sería capaz de hacer eso con el fin de proteger a alguien que me importa? Musashi junto al viento observa reflexivamente hacia el cielo para que éste responda a su ansiada pregunta, Sí, ya sí. que en el cielo observa el hermoso rostro de Otsu y con unos ojos resplandecientes pero confundidos se retira de ese campo de batalla, otra vez más habiendo perdido el combate, porque mientras camina desolado se percata que él es el único de los 3 que sigue en esa espiral. Pero Hay un momento Takeso. interesante que ¡Uy! cronológicamente no sucede en el transcurso de lo que les narré anteriormente. Me cago en los anuncios. Gente, ¿quién me compra YouTube Premium, güey? Por favor, me rompe todo lo que... Ay, Pero aún así considero que es un flashback increíble y digno de ser analizado. Sí, es lo que piensan, ya que toca hablar del primer encuentro entre dos bestias sangrientas. El primer encuentro entre Musashi Miyamoto y Sasaki Kojiro. ¿el de Record of Ragnarok? Ah, ya, perdón. Kojiro estaba explorando un campo de batalla lleno de muertos, hasta que de repente observa a un hombre molesto, exclamando que todavía no ha acabado con nadie, pero se percata que unas personas lo están observando, por lo que se acerca y pregunta de qué bando están, intentando de alguna forma justificar el pelear con ellos. Pero el grupo de Kojiro le responde que son menos observadores, por lo que Takeso, decepcionado, se retira de allí. De repente unos soldados llegan en sus caballos dispuestos a asesinarlos, y cuando iban a atacarlos, de repente en la vista de Kojiro solo predomina una sola imagen, la de una bestia encima de su presa, devorándola. Aquel espectáculo sangriento le fascina, por lo que él también comienza a asesinar a sangre fría a los otros soldados. Así que todo What? esto se convierte en un festín de sangre y muerte por doquier. Takeso, con una expresión espeluznante, comienza a reírse de lo excitado que se siente al poder por fin acabar con algunos soldados. Y Kojiro, Digo, sorprendentemente, Sumisito, también ¿cómo que comienza a comparte, güey? reírse. Lo más interesante de estos dos simples paneles sangrientos es como Takehiko Inoue nos quiere presentar dos espadachines temáticamente iguales. Ambos tienen su alma Sanguinarios. ligada a la espada, y Sí, sí. ambos disfrutan de acabar con sus enemigos brutalmente. En Por resumen, lo que la débiles. similitud Ay, coño, no lo puedo pausar. entre
entre ambos no les permitió percibir la gran presencia del otro. En el contexto de esa época, tanto Kojiro como Takezo tenían unos reflejos y una precaución enormes porque vivían constantemente en batalla, pero ambos eran tan parecidos, estaban tan conectados el uno al otro, que cuando chocaron sus espaldas, se observaron mutuamente en un abrir y cerrar de ojos majestuoso, y al ser dos bestias completamente iguales, ambos se dieron la espalda nuevamente porque estaban seguros que el otro se la cubriría, aún sin haberse conocido con anterioridad, como si Simio defiende a simio, en pocas palabras. Tiempo para sacar la tarjeta de crédito. Ellos No, en el el fondo pana. supieran No hace falta, weón. que Aunque esa ustedes estén acá, chavos de pana, weón. Tengo con quién hablar. persona delante Se les quiere, chavos. suyo es exactamente igual a ellos, y como dice la misma obra, sus instintos primarios les dicen que ellos no son enemigos. Este flashback considero que Charros. es una manera Perdón. magnífica de introducir el lazo Güey, entre estas dos bestias. Qué manera tan bonita de enojarse. Charros. Más que forzar una pelea o una interacción forzada, ellos dos se conectaron entre sí porque comparten la misma pasión hacia la espada y hacia el combate, por lo que se podría decir que juntos se complementan como la luna y el sol respectivamente. Pero, o sea, son iguales, ¿no? Son como un espejo. Entonces, ¿no significaría que este weón también es igual de débil? Porque ya vimos que la verdadera fuerza es como en su mente, pues, weón. Entonces, este culiao re débil. ¿Es igual a él? O tal vez no. No sé. Nos tiene a la verga, güey. Tiene chamba el pana. Nos trasladamos al presente de nuevo y Takezo ha vuelto a Kyoto en busca de concluir el combate con Denshichiro. La noticia de esta pelea se esparce por todo Kyoto, por lo que Takezo comienza a leerla en un anuncio y de repente Seijuro aparece en su espalda. Entonces observa la cara de Takezo y mencionando que ha pasado un año se percata del cambio que ha tenido. Takezo procede a tocarse aquella cicatriz que representó su debilidad todos esos meses, por lo que con la misma soberbia que la última vez donde le solicitó un combate a todos ellos, le dice a Seijuro que primero acabará con su hermano menor para luego Takezo, atraerlo a él. weón, me cago en Seijuro su... se sorprende. Aquella Men, como 5 segundos de desarrollo. Me cago en todo. mirada fría y rasgos Tú sigue viendo, hay una diferencia. físicos parecían demostrar un poco de cambio después de tantos meses, por lo que su expresión cambia a una de decepción y menciona que no ha cambiado nada. Y Takezo Weón, yo me decepcioné también. procede una vez más a pedirle un combate, ya que su objetivo no es Denshichiro, solo lo está ocupando como puente hacia su objetivo principal en estos momentos, lo que indirectamente nos dice que si se enfrenta solo a Seijuro, Pendejo, no Denshichiro libra nada el tiene por qué desarrollo, sí. morir. A ver, yo tengo espíritu de siempre tener algo que me haga feliz. Yo los tengo a ustedes. Ah, Por lo que Takezo, demostrando que sigue sin haber aprendido nada, dice él por qué se quiere enfrentar a él. ¿Te crees más fuerte que yo? No es así. Weón, me está enojando. Derrota a todos los que puedan ser más fuertes que tú. Entonces, puedes llamarte invencible. Es aquí donde Seijuro se percata de la estupidez que está diciendo, y decepcionado le dice que quizás era más maduro el año pasado. En la noche, Takezo comienza a pensar en Yagyu e Inei, y se pregunta qué es lo que los convierte en espadachines tan especiales, qué es lo que los diferencia a esos poderosos guerreros de alguien tan débil como él. Después de pensarlo mucho, le da vueltas al significado de la espada, ya que según él es solo una hoja hecha para cortar a las personas, y es por eso que llega a la lamentable y patética conclusión de que ellos son tan grandes solo porque tiene la experiencia de derrotar muchos enemigos durante años. Takezo todavía no logra comprender qué es lo que pensaban y veía en esas personas invencibles, por lo que seguirá derrotando y asesinando hombres. Pero weón, es... No, ahí, para ahí. descubrirlo. Y mientras lo dice, piensa en Kohei y en la espiral de odio y sangre en la que está envuelto. Takehiko Inoue, antes de que el gran inevitable combate entre Takezo y Seijuro comience, quiere que nos demos cuenta qué significa tener un lazo. Con Ishio no Kohei ya nos lo mostraron, pero en este caso, el lazo que pueden tener unos hermanos es quizás o incluso más grande que cualquier otro. Y es por esto mismo que Seijuro, aun cuando nunca quiso pelear contra un energúmeno como Takezo, tiene que hacerlo, porque tarde o temprano, él asesinará a su hermano para conseguir su ansiada pelea. Y es por ese resumido contexto que el comienzo de este combate es brillante, porque alguien como Seijuro, que ha perfeccionado el arte de la espada, nunca ha querido volver a pelear, y ahora se ve obligado a tener que hacerlo solo para poder defender a su hermano. Por lo que, volviendo al tema del que hablábamos antes, Seijuro tiene ese algo que tiene Inei y Yagyu, ese algo de lo que Takezo carece. Andamos Combate familia, hola Flopa. Andamos viendo Bangagot. comienza con un ataque Vagagot. sorpresa, un intento sin resultado de Seijuro intentando acabar con esta pelea lo antes posible sin mucha sangre de por medio, exclamando que en un comienzo ni siquiera quería pelear. Recordemos una frase que dijo Inei hace unos capítulos y que les dije que sería importantísima para la trama futura de este manga. Debes haber enfrentado a muchos enemigos a través de tu vida, pero debes entender que los enemigos no son tal hasta que los fuerzas a convertirse en eso. Entonces tu propia sed de sangre se vuelve contra ti. Este momento nos demuestra que Takezo no quiere aprender. Al igual que muchas otras enseñanzas que le dieron personas fascinantes como Inei o Yagyu, esta moraleja es un intento de hacerlo ver que no todo el mundo es como él. Personas como Seijuro tienen una vida feliz llena de vínculos que no tiene por qué ser interrumpida para cumplir ese estúpido deseo de ser invencible. Cuando Takezo dice en cualquier caso esto era exactamente lo que quería, en lo personal me dio asco. Takezo, por su soberbia y egoísmo, iba a acabar con la vida de personas que no le habían hecho ningún daño, solo por el simple hecho de que son fuertes. ¿Quién te dio el derecho a acabar con todo eso?
Takeso en estos momentos es un descarado, alguien que no le importa absolutamente nada más que él mismo. Y todo esto se demuestra en Güey, es un chango, güey. su actitud durante todo el combate. Seiyuro comienza a analizarlo y se percata de que ha cambiado su estilo de pelea. Antes era más como una puerta sólida y ahora es como algodón mojado. Por lo que intenta cortarle los ojos y solo corta la misma cicatriz en la frente que le hizo la primera vez, demostrando que Takeso es excesivamente más fuerte que el último año, cosa que en cierta parte asusta a Seiyuro, ya que se sorprende cómo avanzó tanto en tan solo un año. Incluso observa una situación hipotética en la que puede llegar a morir. Después de una secuencia preciosa de pelea, Takeso le comenta que tuvo suerte de encontrar su espada hace un año, ya que en ese momento no la veía tan clara como la ve ahora. Entonces comienza a haber una pelea mental en su cabeza. Tanto Yagyu como Inei no le permiten concentrarse porque su mera existencia dentro de su cabeza en cierta parte le perturba y lo tranquiliza, ya que antes solía tener a su padre en ese rincón de su mente y ahora los tiene a ellos, por lo que se pregunta si realmente ha logrado cambiar en algo. El combate sigue su curso y llega a un punto donde ambos están llenos de sangre por ligeros cortes mutuos, por lo que Takeso, aceptando el camino que está recorriendo, acepta el hecho de que está dentro de esa espiral, y es por eso que su concentración en este combate toma el 100% de su cabeza, llevándolo a un estado en el que ni siquiera se percata de que está babeando, y en tan solo un ataque ¡Oh, no! la espada de Takeso termina con la vida de otra persona inocente más que quería Me defender. cago en Takeso. Era su familia. El último ataque de Seiyuro es triste, porque esa espada está cargando con una hermosa familia a su espalda. Al contrario que Takeso, Güey, puto chango, güey. Mataron al feo, güey. Weón, ¿Takeso es el bueno o es el malo, güey? Yo no entiendo vida nada. estaba llena de lazos que lo conectaban con el mundo. La persona que menos merecía morir de todas era él. Pero el camino que recorre Takeso a lo largo del manga te permite darte cuenta que personas como él forman la injusticia El prota. de la sociedad. Una buena respuesta. El día siguiente del combate, exactamente igual que las otras ocasiones, no recuerda cómo lo asesinó y eso le genera conflicto. Si derrotó a Yoshioka Seiyuro, debería sentirse bien consigo mismo. Cada vez está más cerca Ya entiende, no se siente bien, por Dios, Takeso reacciona, güey. de convertirse en un espadachín invencible bajo el sol. Pero al igual que con Ishion y con Kohei, su victoria no es del todo victoria. En realidad, la única victoria que tuvo en toda su vida fue su encuentro con Yagyu. Y curiosamente, nunca rozó siquiera la contextura de su piel. Cuando Takeso piensa en la derrota de Seiyuro, desoladoramente dice que pensaba que se sentiría feliz con ello, pero es justamente lo contrario. Después de 3 días donde no despierta, tiene una interesante conversación con el hombre que le dio un techo estas noches, y cuando termina, decide emprender un pequeño viaje hacia el templo, donde se da cuenta de que lo están siguiendo. Mientras camina por las calles, de un momento a otro se encuentra cara a cara con Densichiro, y uno de sus camaradas impulsivamente lo iba a atacar, hasta que sorprendentemente Densichiro lo detiene, para preguntarle con una expresión llena de odio cómo mató a su hermano. De repente otro compañero va directo hacia Takeso para matarlo, y como si fuera el cortar una simple hoja, Takeso le raja el cuello en tan solo un segundo. Lo interesante de esta escena es en lo que repercute más adelante, porque Takeso el día siguiente comienza a hablar con el mismo hombre que le brindó un lugar donde dormir anteriormente. Él le pregunta si fue él quien mató a ese Yoshioka, y Takeso en vez de afirmarlo solo le pone una excusa. Él quiso pelear. Mientras explica cómo sucedió, este hombre se percata que algo parece incomodarle. Quizás esta pelea con los Yoshiokas está saliendo de control. Este fue el primer momento en el que comienza una de las temáticas más bien construidas del manga, un concepto que tiene que ver con la evolución de Musashi Miyamoto, Por fin va a evolucionar. precisamente presentado en una tarde donde comienza a nevar. Mientras cae la nieve, Musashi, agradecido con estas hermosas personas, les dice que su comida es la mejor que ha probado en su vida. Ellos le preguntan si no hay forma en la que pueda evitar su pelea con Densichiro en 2 días, y Takeso les dice que no lo cree. Entonces, tristes, le dicen que no pueden creer cómo un hombre tan gentil como Takeso puede cortar a alguien. Aquí nos enfocan a Takeso de nuevo y está confundido. Una persona que no es Otsu le dijo que era gentil. Todas las otras personas que había conocido en su vida le dijeron monstruo. A la verga. Pero esta pareja amable de ancianos pudo percatarse que dentro de Musashi no hay solo sangre. Musashi en el fondo tiene ese algo Humano, que no puta. solía tener. Muy en el fondo Miyamoto Musashi tiene un corazón gentil que fue corrompido por la espada y un falso propósito. Verga, Pero güey. personas como esta hermosa pareja de ancianos poco a poco sacan ese lado humano que necesita su arma. Personajes como estos dos, aunque no lo crean, son los más importantes a la hora de que Musashi pueda crecer como ser humano. Mientras este amable hombre le afila su espada, los recuerdos de las palabras de Kohei vuelven a la cabeza de Takeso. Aquellas palabras que en felicidad en su tono proclamaban que por fin había logrado escapar de esa espiral de muerte y asesinato. Por ende, Takeso, mientras reflexiona sobre aquello, escucha atentamente la historia de este hombre con la espada y concluye con que no importa cuán hermosa sea el filo de una hoja, tarde o temprano terminará cumpliendo el propósito con el que fue creado: cortar y matar. Es aquí donde, Acabo de descubrir un código. ¿De qué? buscando ese rascador de espaldas, preguntamos cuál es el propósito de Musashi. Él piensa que como está obsesionado con convertirse en alguien invencible bajo
Él piensa que su propósito es pelear, ¿no? el sol. Fue en búsqueda de sabiduría donde Yagyu, el invencible, y no llegó a ninguna parte. Pero ¿Cómo que no, güey? esto es Que realmente canjeé algo del Valorant. así. En la cabeza de Takeso de Vamos. repente aparece esa pequeña parte de Yagyu que se estableció en su subconsciente. Y esta le exclama invencible. Es una mera palabra. Por ende, la expresión de Takeso cambia. Está vacío porque no logra llegar a una respuesta en concreto. Por esto, le pide una espada a este hombre para que pueda descargar toda su impotencia carente de sentido que tiene en su cabeza. La mañana siguiente sigue combatiendo con su mente, por lo que recuerda aquella vez en la que fue uno con la naturaleza. Esa vez en la que se A ver, sumergió déjate, te lo digo. Deseo... Ay, hijo de la entre verga. infinita montaña. Todas las tardes visitaba el cadáver de un samurái junto Gracias, tío Longaniza, por la raid de 4. Hola, ¿cómo están? Hola, estamos viendo, estamos viendo este anime. a su espada y practicaba el arte del filo de una Me hoja puse nervioso. con el suelo tan pacífico que te brinda la naturaleza. El filo de la hoja de su espada se fusionaba con las hojas del alrededor, llevándolo al entendimiento total de lo que significa ser libre. El viento, el agua, él mismo, todo es uno. Aquella conexión que Musashi solía tener, aquella sensación de libertad, ya no la tenía. El camino que lo ¿Cómo llevó está hacia que en donde la está chichis? ahora mismo le quitó esa conexión con el mundo que tanto gozaba. Y curiosamente, de eso trata el capítulo 208, un encuentro casual. Musashi se encuentra a un espadachín intentando destruir su muñeco de nieve, y cuando le observa el rostro, es similar a uno que había visto hace unos años. Entonces Musashi Es Kojiro. observa maravillado cómo este hombre que desconoce quién es intenta con una simple vara de madera partir a la mitad un muñeco de nieve. Musashi entonces comienza a sentirse incómodo. Hay algo en ese joven que le recuerda a sensaciones pasadas. El movimiento, la respiración, aquella persona estaba conectada con la naturaleza. Estaba sumergida en el universo infinito de una sola hoja. Es por esto mismo que la presencia de Sasaki Kojiro al mismo tiempo le perturba, por lo que feroz y descuidadamente golpea No, el no, ¿cómo se llama el otro? muñeco de nieve como si de una persona se tratara. Y es en ese momento donde Musashi Ah, se no, con tus percató que caritas. esa persona que estaba delante suyo tenía esa libertad que él había perdido, ese entendimiento consigo mismo, esa conexión con el mundo. Decidido a volver a ese momento de libertad absoluta, Musashi intenta aclarar su mente y conectarse con la ligereza de su espada, con lo frágil y débil que es el arma más grande que ha tenido en sus manos. Esa pequeña vara de madera representa su conexión consigo mismo, y aquel sentimiento de extrema libertad solo lo hace sonreír. Kojiro se percata de esto y sonríe junto a él, porque ambos están en el mismo plano ancestral. Ambos son uno con la naturaleza misma. Musashi, mientras intenta contar ese muñeco de nieve, se da cuenta de que todos esos combates que estos supuestamente ganó no fueron nada más que simple azar, casualidad por antonomasia. Pero tanto su yo del pasado como todas esas personas que le recuerdan todos los días el monstruo que es, no le permiten ser uno consigo mismo. La pelea más grande que ha tenido está peleándola ahora en su mente. Todos sus estímulos y experiencias lo intentan formar como un demonio, y tanto su corazón como su alma luchan por escapar de ese destino trágico. Mientras Musashi está teniendo toda esa pelea mental, de repente alguien golpea su vara de madera tirándola al suelo, y al observar el alma libre de Sasaki Kojiro, le dio ese último impulso que necesitaba para escapar de ese castigo autoimpuesto. Las cadenas que sostenían y limitaban el cuerpo de Musashi se rompieron, y junto a Sasaki comienzan a moverse libremente entre toda la nieve. Ellos dos combaten con las dos armas más grandes y poderosas que jamás existieron, y cuando Sasaki agarra su espada de verdad para pelear a muerte, Musashi solo lo observa con la varita en mano, escapando de cualquier tipo de insignificancia o de algo tan banal como una batalla a muerte. Por lo que esa misma noche, el día antes del gran combate con Denshinichiro, le pide a este hombre por fin que afile su propia espada para el encuentro de mañana. En el día esperado, procede a despedirse de esta pareja de ancianos que lo Verga. ha acompañado estos días tan importantes de reflexión. Y este fue el primer Oye, al momento de rato me mocho el violín y te lo mato. todo que Musashi se percata que después de tantos Todo, no es Edgy, güey, está bien pinche hermoso el... años, por fin pudo crear un lazo. Cuando esta gentil anciana le pide por favor que los vaya a visitar el próximo año, Musashi Bueno. se queda Sí, Musashi sí es un poco Edgy. sin palabras. Durante toda su vida, cada persona que lo conocía lo llamaba monstruo, y esta preciosa pareja de ancianos no lo vio como tal. Cuando ella le Le dio dice su que huya de cocorito. esa tonta pelea, Musashi se queda sin palabras de nuevo y procede a despedirse de ellos. Pero cuando se da la vuelta, observa a Kojiro intentando de nuevo partir ese muñeco de nieve con una varita de madera, a lo que Musashi involuntariamente sonríe más que nunca, dándonos una interacción que a mis ojos es magnífica. Mientras Musashi se acerca al lugar del combate, Qué bonito, güey. uno de los Yoshioka lo amenaza con una pequeña escopeta, pidiéndole que no vaya a la pelea. Y si lo hace, no se volverán a ver nunca más. Piénsalo bien. ¿Qué empezó todo esto? Fue tu vulgar ambición. Y ahora tienes lo que buscabas. Todos saben que mató a Seiyuro. Cuando este Yoshioka mencionó esos hechos, no evité darle razón, porque efectivamente Eso $30 en oferta de FIFA. No mames, el para ser pana. invencible tiene que vencer a todos los que se proclamen los más fuertes, para que él por consecuencia se vuelva el más poderoso de todos. Y Uy. si Seiyuro era el más fuerte de Kyoto, ¿por qué
Fija, sí existían las escopetas. razón sigue allí. Sí, Derrotar pero a una Denzichiro madre re primigenia, supongo. no va a hacerlo más fuerte. Simplemente estaría matándolo por matarlo, ignorando por completo el último deseo de Seiyuro dentro de este mundo. Es por esto que Proteger a este su Yoshioka familia. opta por su última amenaza. Si Musashi mata a Denzichiro, entonces todo el clan Yoshioka buscará venganza. Pero aún así, Musashi sigue caminando sin importarle, hasta que llega al escenario de la pelea. Al igual que esa tarde junto a Kojiro, empezó a nevar de nuevo. Cuando el combate comienza, Musashi se queda pensando en cada posibilidad Es FIFA, el pana no te va a salir Ya, nada ya, chido. pues. Tienes que gastar mínimo $500. de matar a Denzichiro de un solo ataque. Se sumerge en su propia imaginación sin importarle el entorno o el público, por lo que eligiendo una postura para cortarle el brazo, lo ataca para darse cuenta de que todavía no ha desenvainado. Es entonces donde comienza a hablarle e intenta verbalmente decirle que él no tiene ninguna posibilidad contra él, por lo que le propone cancelar este duelo, cosa que obviamente hiere el honor de Denzichiro. Así que comienza a atacarlo sin resultado aparente. Espérate, acaba de madurar y vender tu casa, sí. Y mientras que Musashi ha dado más de un Maduró, güey, espérate. paso adelante, Espérate, me estoy poniendo orgulloso de él. No voy a hacer que de la nada diga, no, ahora sí te mato. Así como que se ponga de ti otra vez. este último año, Denzichiro ha dado un paso hacia atrás, por lo que en un solo ataque Musashi rompe la espada de su oponente, pero no lo termina de matar porque es innecesario hacerlo. Como dijo, Maduró. esa anciana es solo una tonta pelea. Desarrollo, güey. Algo curioso que encuentro de este combate y de muchos más como el de Kohei o Inshun es que Musashi no es el protagonista de ellos. Takehiko Inoue nos quiere contar toda la trama de Denzichiro y el por qué debería ganar, para que sepamos todos que el protagonista de este combate no es Musashi. Cuando Denzichiro pierde el brazo, automáticamente sostiene a Musashi encerrándolo en su cuerpo para poder clavarle su espada. Y como esto iba a ser una muerte inminente, Musashi inconscientemente clava su espada en el cuerpo de Denzichiro, condenándolo a morir. Ante tal espectáculo grotesco, Otsu ni siquiera pudo observar qué es lo que iba a pasar, y Takuan, con un rostro de decepción, se sorprende por lo que acaba No. de ver, ya que todo lo que acaba de suceder no fue nada más que el comienzo del fin. Después de unas horas se reencuentra con Matahachi y su inmadurez le hace darse cuenta que en su adolescencia estuvo al lado de una persona inmadura e idiota como él, así que lo golpea y se larga decepcionado. Luego se entera del plan de los Yoshioka para tomar venganza y Takeso en el árbol comienza a pensar sobre Otsu y Matahachi, por lo que se da cuenta de nuevo que sus acciones lo llevan a la soledad más absoluta, así que sin pensarlo se lanza enfrente de los Yoshioka para enfrentarlos, pero ellos deciden retirarse porque no son todos. Es entonces donde Takuan aparece y le comenta que ha cambiado mucho, pero aún le recuerda un poco al antiguo Takeso. En la noche, Takuan le pregunta si irá al combate contra los 70 Yoshioka mañana. Eso sí, algo de madurez sí ha tenido. Porque como que... Primero el güey como que se le vino a la mente el no seguir atacando, güey. O sea, como que ya al menos en su mente... El no atacar ya está bien, porque este culio era una bestia. Literalmente te veía y te mataba. A lo que Takeso Sí, está madurando poco a poco. Muy lento, pero lo está haciendo. responde negándose. ¿Qué clase de hombre iría a un lugar donde lo esperan 70 guerreros? Al responder eso, Takuan analiza lo que le dijo y cuando Takeso le dice que se mantenga con buena salud, ahí se da cuenta que se ha vuelto amable. Y todas las personas amables son fuertes. Mientras Takeso va caminando por la montaña, nos enfoca en aquella postura de Yagyu, solo para dar comienzo a lo que sucederá en unas horas. Ya que Takeso, aun cuando le esperan 70 hombres con espadas, su soberbia y arrogancia una vez más se apoderaron de él. Y al igual que un demonio, decide ir igual a la propuesta de combate, lo que para la gran mayoría sería una muerte segura. Y al enterarse de que todos ellos estaban instalados en el campo, decide atacarlos por sorpresa, al igual que esa vez. Y esto solo da inicio a la matanza de los Yoshioka. Mejor con un equipo europeo. No mames, el pananeta. R7. Takeso comienza a matar uno por uno a cada víctima de su espada. ¿Recuerdan aquella bestia de los primeros capítulos que asesinaba como un demonio a sus víctimas? Bueno, el protagonista de este combate, o más bien masacre, no será ni Takeso ni los Yoshioka. El protagonista será ese demonio que solo busca muerte y sangre. Takehiko Inoue, cada vez que Takeso asesina a alguien, quiere enfocar la desesperación de esa persona segundos antes de morir. Y esa desesperación no nace plenamente por el hecho de que vayan a morir. Nace porque ellos tienen una vida aparte de la espada. Pero bueno, eso lo abarcaremos un poco mejor en unos minutos. Durante más de 100 paneles seguidos nos ilustran solo muerte, sangre y sufrimiento. Takeso demostrando que ha aprendido a pelear brutalmente en una coreografía magníficamente maquiavélica. Gracias al blanco y negro, el color de la sangre se combina con el color del suelo, como si metafóricamente estuvieran caminando solo encima de sangre. Aunque de hecho, en un par de horas irónicamente será así. Mientras Takeso sigue asesinando, de repente la figura de Inei y Yagyu se hacen presentes en su cabeza y comienzan a reírse de él. Cada vez que pasa un minuto en esta masacre, poco a poco Takeso va perdiendo fuerzas porque de vez en cuando uno de los Yoshioka le hace un ligero daño en el cuerpo. Y cuando quedan los últimos oponentes, Takeso apenas se puede mover. Está sufriendo tanto mentalmente que solo piensa en escapar de Kyoto, para así poder escapar de aquella espiral de muerte y asesinato. Y por fin, Quiere salir de ahí, güey, de verdad. Ahora sí quiere, güey. cuando Takeso logra matar al último de los Yoshioka, Quiero debutar a los 14 años en la selección mexicana.
Pues sí se puede, ¿no? A ver, debutar y ir a jugar ni de pedos te dejan, güey, estás muy chiquito. Pero de meterte a algún club o algo así, no sé mucho de fútbol, creo que sí. Dale, pana, te apoyamos acá, Cofé, Su weón. reacción es tirarse al suelo y gritar, mientras los cuervos acompañan el silencio absoluto generado por los cuerpos en vida. Al igual que el primer capítulo de todo el manga, Takezo al darse cuenta de que sigue con vida simplemente se ríe, ya que era absolutamente imposible sobrevivir a un espectáculo tan grotesco como este. Mientras está en busca de su espada, va de cadáver en cadáver hasta que la encuentra, y mientras Takezo está yéndose de ese campo lleno de sangre, comienza a ver cada uno de los cuerpos, por lo que un recuerdo suyo llega a su cabeza. Exactamente, el recuerdo de la última vez que fue humillado por ser débil. Cada uno de los hombres que mataste tenía su propia vida, bendecidos o malditos, nacidos y criados en el mundo. Aquellos que tenían familias, aquellos que no, aquellos que tenían niños pequeños, aquellos que tenían un perro, aquellos quienes soñaron, aquellos que simplemente vivieron de alguna forma u Debuta otra. en la primera división con 15 y 16 años. Entonces sí, dale, pana. Te damos fe, weón. Queso, tú terminaste con sus vidas. Tú lo terminaste todo para ellos. Cada persona que existe en este mundo carece de un propósito en concreto, e indirectamente eso nos hace gigantescos como una montaña. Y tú Es que tenemos infinitas posibilidades. terminaste con todo eso. Ahora esas personas ya no podrán sonreír, ser felices, llorar, soñar, enojarse, disfrutar, cambiar. Ya no podrán hacer nada de eso solo porque tú lo decidiste así. ¿Quién te crees que eres, Takezo? No eres nadie más que alguien que vive cundido en el miedo. Al igual que tu padre, como dijiste en el primer capítulo, eres un absoluto fracaso. Verga, güey. Hasta a mí me dio, güey. No sé por qué lo sentí. Hasta que eso estaba yéndose, de repente un Yoshioka, fingiendo estar muerto, se abalanza hacia él y le provoca un corte profundo en la pierna, que parece ser mortal. Por lo que después de matarlos a ambos, Takezo arrastrándose se va de allí. En el bosque de repente aparece Akemi, aquella niña de los primeros capítulos, y exclamando que era la mujer de Seiyuro, apuñala a Takezo y procede a suicidarse delante de él. Es aquí donde todos nos percatamos que el camino que recorre Takezo solo provoca sufrimiento. Esto lo vimos solo con Akemi, pero no sabemos quizás cuántas familias y hogares se quedaron sin un pilar gracias a él. Indirectamente Takezo ha acabado con decenas de vidas sin siquiera entrometerse en ellas directamente. ¿Alguien como él merece realmente vivir? ¿Alguien que trae tanta desgracia al mundo y a las personas inocentes solo merece un destino? Es por eso que, destinado a morir en la nieve solo, se desmaya pensando en Kojiro una última vez, pero de repente se despierta y delante de él está Yotaro y Otsu. Resulta que por mera aleatoriedad Matahachi lo encontró agonizando en la nieve. Takezo comienza a pensar si está soñando o si la batalla en sí fue un sueño. Y es aquí donde nos damos cuenta todos los lectores que Takezo tiene en su vida unas personas maravillosas. Al igual que Kohei o Inshun, también tienen lazos que los conectan con el mundo. Tanto Otsu Y como una Yotaro razón son para vivir además de la guerra, güey. personas maravillosas, Otsu en especial. Aun cuando sabe que Takezo es una horrible persona, aún así se preocupa demasiado por él. Y esta preocupación se puede ver sobre todo en el capítulo 247. Otsu sabe que Takezo ha vivido por la espada desde que era un niño. Su mayor ambición siempre ha sido pelear. Y es por esto que cuando Takuan nos dice que ya no podrá vivir más por la espada, la expresión de Otsu es solo de pena. Aunque ella sepa que ese camino da asco, se preocupa por Takezo de todas formas porque lo ama. Porque a diferencia de la mayoría de personas, Otsu ve gentileza y amabilidad en él. Por lo que, desorientada y triste, comienza a hablarle a Takezo dormido. Otsu le dice apenada que desea haberle preguntado cuando era niño si hay un final para ese camino que va a recorrer. Como dice el mismo Takezo, el ciclo es bastante simple. Mato, matan y me matarán. Su vida se resume en ello. Es por esa razón que el concepto de ser invencible es una estupidez. Nadie puede ser invencible. Si nadie 5 te años puede de publicación. Finalmente el desarrollo. derrotar, tarde o temprano alguien lo hará, por lo que la idea de serlo se cae por sí sola. Y como dice el mismo Takezo, cortas o te cortan. E irónicamente el corte que le hicieron parece que lo dejará sin la movilidad de su pierna derecha el resto de su vida. Por lo que, ¿estás orgulloso, Takezo? ¿Viviste la vida que realmente querías vivir? ¿Viviste o vivirás tu vida al máximo quedándote inválido de una pierna a los 22 años? Como dijo Denshichiro Einshun, tú eras una persona increíblemente grande. Yaku te enseñó que no tienes por qué limitar tu vida solamente a la espada, que el concepto de ser invencible solo te limita ante la infinidad de tu propio universo. ¿A qué te llevó ese camino? Takezo, al enterarse de esto, comienza a desesperarse. Está asustado porque su pierna derecha no se puede mover. Cuando Takuan le da la cruda verdad de frente, simplemente se queda paralizado. Pasan días sin que él vuelva a actuar como actuaba antes. No le dan ganas de comer, se arrastra para agarrar su espada y luego soltarla, hasta que llega un punto donde Takuan comienza a incriminarle que el camino que recorrió lo llevó a su estado actual y le grita que deje la espada. Takezo exclama entonces que nunca la soltará. Parece un viejo de 30.
La guerra, güey. Su espada La guerra nunca cambia, dijo el Fallout. es su vida. Ha arriesgado todo lo que tiene para llegar hasta ahí. Si los cielos no quieren que vuelva a sostener una, simplemente no lo va a aceptar. Como dije anteriormente, las experiencias y personas maravillosas como Yagyu le enseñaron a Takezo todo lo que debería saber para crecer como ser humano. Pero la inmadurez de este no le permite entender o seguir los pasos de tales enseñanzas. Por lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que hará que Takezo por fin se dé cuenta de que tiene que madurar? Bueno, lo que para mí es el segundo mejor arco de todo Vagabond va a responder mi pregunta más adelante. Después de su conversación con Takuan, viene la policía y encierran a Takezo en la cárcel por sus actos cometidos contra los Yoshioka. A ver, una pistola, güey, qué mamada. Días después de su encierro, Takuan va a hablar con él para intentar hacerlo entrar en razón. Le propone vivir una vida sencilla y normal junto a Otsu hasta su muerte, cosa que Takezo una y otra vez rechaza, ya que es un fugitivo que vivirá siempre por la espada. Takuan sigue y sigue intentando conseguir convencerlo de que se arme un hogar. Vivir como un vagabundo no es para él. Criarse un hogar y una familia en el fondo lo salvará de ese destino. Luego de ese intento, procede a preguntarle por otra pelea mental que tiene. La pregunta de ¿qué es la vida humana para él? Si asesina a personas sabiendo que tienen familias, deseos y sentimientos. Y todo eso lo responde Takezo en su cabeza. Fui yo quien ganó, ¿cierto? Si sales victorioso en un combate, el resto da igual, ¿no? Fuiste tú el que ganó, de todas formas. Al igual que el miedo hace unos años, otro demonio vive en el cuerpo de Takezo, y ese es el ego. El ego, la soberbia que tiene, dicho por él mismo, lo mantiene en esa pelea de la que todos sus enemigos han sido absueltos. ¿Quién es el ganador entonces?, pregunta. Y Takuan le responde con unas palabras que Takezo en el fondo sabía de antemano. No hay un ganador. Nunca lo hubo. Es entonces donde en otra de sus conversaciones habla de una temática similar a la que escuchó una vez. Un concepto que mencionó Yagyu, el Invencible. Takuan le dice que todos somos absolutamente libres. Todos somos infinitos por esencia. Cuando le dice esto, Takezo se sorprende y recuerda a Yagyu por instinto, ya que eso mismo le dijo en el pasado. Es por eso que en las noches siguientes piensa en Inshun, en Yagyu, en Kojiro y en Inei. Si él es invencible como dicen que es, por ende, ellos también lo son. El mundo está lleno de personas invencibles y fascinantes. Cuando Takezo logra darse cuenta de todos los problemas que se mañana han entro, crack. Ah, bueno, fui aquí a la generado él mismo, tanto esa soberbia que lo controla como ese deseo estúpidamente innato de buscar la invencibilidad lo llevaron a su estado actual. Apenado nos dice que para poder aprender tanto, desperdició 22 años de su vida. De repente en un día conoce al Yoshioka más mayor, y sorprendentemente no demuestra algún tipo de deseo vengativo o algo. Y al igual que Otsu y otros estímulos más, lo intentan llevar hacia el camino del bien, hacia el camino de la felicidad y tranquilidad junto a sus lazos. Mientras estaba en la cárcel, algunos trabajadores le propusieron trabajar de maestro, y Takezo, como ya sabemos, no es capaz de considerar esa idea como algo válido. Y aun cuando su pierna está en plena recuperación, aún así se escapa después de su clase, demostrando que aún con todas esas enseñanzas que le plasmaron en el rostro, quiere seguir siendo un vagabundo. En estos capítulos, Takezo vaga de lugar en lugar y en el camino se encuentra diferentes espadachines que le solicitan una pelea. Es algo irónico, de hecho, que suceda esto, ya que al igual que él en el pasado, hay espadachines que buscan lo mismo, lo que responde a una de las preguntas de Takezo anteriores. Esto es lo que conlleva ser invencible, no poder volver a tener una vida tranquila nunca más. Así que demostrando que ha aprendido aunque sea un poco de su viaje, les propone una idea. Si entran en ese círculo se enfrentarán a él, si no entran pueden irse con sus vidas a salvo. Y es aquí donde les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen que el Takezo del pasado hubiera entrado a ese círculo? Bueno, el mismo manga nos responde esa pregunta paneles después, y curiosamente esto sucede unas cuantas veces más a lo largo de su viaje. Como nos mencionaron antes, Takezo se dirige hacia Yagyu para poder resolver algunas dudas que tiene consigo mismo, y ha iniciado este viaje hace días hasta que de repente un joven espadachín le afirma a Takezo que Yagyu ha muerto. Este espadachín por ende le solicita una batalla, a lo que Takezo, de la misma forma que los otros, le propone el reto del círculo. Un detalle que no mencioné antes porque encontraba idóneo mencionarlo ahora es la representación de la sed de sangre que hay ahora, ya que es representada como si fuera un espíritu que te rodea a ti y a los demás. Esto se observa en este combate porque es ahora precisamente donde Takezo valora a Yagyu, ya que a la hora de la verdad esas provocaciones de Ito hacia él no surgen efecto, porque ya no es el mismo hombre de hace unos años. Musashi observa metafóricamente a Yagyu mientras se prepara para atacar a Ito, dándose cuenta de que esto no vale la pena. Pelear con alguien como él no es necesario, pero como Ito odia la actitud de Yagyu, lo destroza a Musashi de todas formas y lo lanza hacia el suelo, dejándolo inconsciente, pero no muerto. Mientras está inconsciente, Musashi comienza a soñar con Yagyu. Sueña que está teniendo una conversación con él. Le pregunta por qué aparece de vez en cuando en su mente y Yagyu le comenta que eso ha sido una mera creación de su mente. Musashi, desorientado, le dice que aquella figura de él le ha enseñado muchas cosas. Por ende, Yagyu le responde que esas respuestas siempre estuvieron con él. Musashi, a lo largo de toda esta conversación, está con una expresión tanto triste como molesta, porque está confundido. Así que lo último que Yagyu decide decirle a Musashi es que sonría más. Esa frase tan banal y simple como sonríe más, aunque no lo crean, es uno de los impulsantes al gran desarrollo que está teniendo. Y hablando de desarrollo y evolución, el momento en el que Musashi se despierta y se da cuenta que esta pareja ha cuidado de él esos días, es el comienzo de lo que para mí es uno de los mejores arcos escritos de la historia
del manga. Musashi seguía con su camino, seguía asesinando personas que no conocía hasta que en una noche, después de asesinar a uno, comienza a recordar tanto a Kohei, Yagyu y el rostro de las personas que mató anteriormente. Aquellas muertes y aquellas heridas comienzan a hacer eco en su cabeza. Sonríe más, es lo que se decía en su mente mientras pensaba en las atrocidades que cometió, e instintivamente comenzó a llorar. En estos momentos Musashi está vagando por Japón y también vaga por sus pensamientos. Se sumerge en el apaciguante tacto de una vara de madera mientras sueña con volver a ver a Kojiro, hasta que un día un grupo de espadachines lo rodea y él simplemente decide lanzarse al río. Y mientras fluye por esas aguas violentas y pacíficas a la vez, piensa en Kojiro. De repente vuelve a despertarse, esta vez en la casa de otra familia más, pero esta le dijo que solo podía vivir allí mientras tanto, y si no trabajaba lo iban a echar. Aquel hogar estaba repleto de niños pequeños e inocentes que estaban curiosos por ver cómo era él, por lo que le preguntan su nombre, y Musashi procede a decir que se llama Takeso. Pasan los días y poco a poco Musashi va adentrándose más en el núcleo familiar de ellos. Comienza a relacionarse tanto con el padre y sus hobbies, como con sus hijos y sus ¡qué bonito! estúpidos juegos infantiles. Hasta que un día, el quinto de ellos, el más joven, murió por una enfermedad. Aquí nos muestran a Musashi receptivo y callado ante la desgracia que ocurrió. Observa como todos los familiares del fallecido sufren a su manera. Esos niños tan alegres por jugar estaban destrozados porque murió su Güey, madre. ahí se va a dar cuenta de que cuando él mataba a alguien, toda la gente se ponía así, güey, y le va a afectar. ¡Sí! El padre se iba a su taller a escondidas solo para llorar tanto como pudiera por la muerte de su hijo. Pasan los días y poco a poco Musashi comienza a entrar en confianza con el padre de esta familia. Y después de ayudar tanto con el parto de la madre, procede a confesarles que él es Miyamoto Musashi, la bestia sanguinaria más grande de todo Japón. Pero eso en cierta parte no desconcierta a este hombre. La sensación de tranquilidad que le brinda Musashi, o cuando interactúa con sus hijos y su esposa, le hacen saber que no es una mala persona como todos creen. True. Pasan las semanas y cuando Musashi se da cuenta de que ha perdido esa brutalidad que solía tener solo porque está demasiado tiempo con esta familia, le hacen preguntarse si todavía sigue siendo fuerte. Si no Güey, está diciendo más. ¡Ay, no, Musashi, por favor! Eso. haber acabado con vidas ajenas estas últimas semanas lo ha hecho débil. Cada día que pasa, tanto los hijos como los padres ven como uno más de la familia a Musashi. Los pequeños niños comienzan a llamarlo hermano, y la mamá le pide si puede sostener a su bebé como si Musashi fuera parte de la familia desde que nació. Recordemos que la mayoría de personas que lo conocen lo asocian con un demonio, y solo unas pocas personas como Otsu o esta pareja de ancianos lo vieron como alguien gentil y amable. Así que es aquí donde cae la pregunta más importante. ¿Musashi está realmente cambiando? ¿Sigue siendo ese demonio asesino que imponía miedo y asco? La interesante forma de Takehiko Inoue para responder esta pregunta es a través de este panel con el bebé. Musashi lo sostiene durante minutos y el bebé simplemente se queda callado, disfrutando de la paz que le brindan sus manos tan violentas. Por esa razón Musashi, intranquilo, procede a confesarles que él es Miyamoto Musashi, el espadachín que acabó con decenas de vidas. Mientras nos enfoca en el cielo, Musashi comienza a pensar en la vida de las personas que mató. Piensa en sus sueños, sus familiares, sus lazos sentimentales que los conectaban con el mundo. Esos lazos de los que él carecía precisamente. Confundido, comienza a hablar con el padre de esta familia, y este le aconseja que deje la espada, que se rinda, que al contrario que los otros espadachines, Musashi es diferente. Demostró con Otsu y con esta pareja de ancianos que no es una mala persona por naturaleza. Dentro de su corazón hay amabilidad, gentileza, amor. Esta maravillosa familia se lo hizo ver cuando se estaban despidiendo de ellos. La madre triste le afirma que no tiene por qué culparse a sí mismo. En esta semana se ha convertido en un hermano mayor para estos pequeños niños llenos de ilusiones. El único de todas las personas de ahí que no sabe que es una persona generosa es él mismo. Musashi, para evitar una despedida con estos niños, se retira lo antes posible, pero ellos corren y corren hacia él, llorando desesperadamente y pidiéndole por favor que no se vaya. Si no tienes un hogar, prueba creándote uno. A veces la vida es irónica, ¿no? ¿Quién diría que este monstruo que fue llamado demonio muchas veces en los primeros capítulos sería capaz de armar un lazo de amor tan grande como este? ¿Quién diría que Takeso Shinmen, el asesino más grande de todo el manga, sería A la capaz de verga, güey, librar me a una puso familia el que le dio aire, un güey, no hogar? mames. ¿Te diste cuenta, Musashi? ¿Por fin te diste cuenta que en el fondo eres gentil y amable? ¿Te diste cuenta que eres capaz de cambiar? Pasar esas semanas en ese hogar provocaron en su mente la siguiente pregunta: ¿sigo siendo fuerte? Mientras vagaba por allí, de repente un espadachín le habla y Musashi, deseoso por volver a sentir ese sentimiento de grandeza, le dice que quiere pelear con él, ignorando todo lo que ha vivido en estos últimos meses. Pero este espadachín simplemente corre de él. Es entonces donde el mundo le recrimina el estúpido acto inmaduro e innecesario que acaba de Tira una caca, güey. ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Ay! cometer. Por favor. Como el mismo Musashi dijo, Exacto, mundo, tírale una cacota en el hocico y en la boca. en ese momento sintió algo molesto en el pecho. Sintió una verdadera derrota. Pero unos días después se encontró con otro hombre y por diferentes circunstancias terminó asesinándolo a él y a su grupo de compañeros, demostrando que no ha cambiado nada. O
Quizás sí, porque mientras la lluvia acompaña su triste soledad, se pregunta por qué ahora matar gente. Lo hace sentir como si se estuviera acuchillando a sí mismo. De repente un día, mientras camina por el bosque en la noche, Sí, se ha madurado, se ha madurado. escucha como una espada está siendo afilada, por lo que la curiosidad lo movió a un escenario algo interesante. Un niño fue hacia su padre para asesinarlo mientras dormía, haciendo un paralelismo a la escena de Musashi y su padre, por lo que cuando este niño iba a matarlo, Musashi le toma el brazo y lo detiene. Resulta que su padre había muerto y quería cortarlo para poder llevarlo a la tumba. Después de ese incidente, este niño invita a Musashi a pasar la noche allí. A la mañana siguiente observa cómo este niño abraza un árbol desconsolado por algo en específico, y al ver que este es un pueblo pobre, Musashi decide cumplir el último deseo del padre de este niño, aún sin deberle nada, por lo que comienza a ayudarlo a sembrar. Y al igual que con aquella familia, de nuevo vuelve a decir su primer nombre: Takeso. Cuando es de noche comienza a llover, pero es una tormenta tan grande que el cultivo se convierte en un río, hasta que Yori, ese niño que estaba ayudando, se lanza hacia el río para divertirse. El día siguiente ocurre exactamente lo mismo. Los cultivos se vuelven a inundar, y esta vez también Yori aprovecha para divertirse pescando en este río. Lo interesante de esta escena es cómo Musashi se olvida de las palabras que le dijo Yagyu, esa frase de sonríe más, por lo que Yori, viendo que Musashi está molesto y triste, comienza a jugar con él. En la noche, mientras observa cómo Yori duerme, se acuerda de Yotaro y se pregunta qué estará haciendo en estos momentos, por lo que decidido, exclama que se va a ir de ahí mañana. Y en el momento en el que se despide de Yori, confirma lo que todos pensábamos a la hora de leer este arco. Musashi es capaz de crear vínculos con otras personas, es capaz de demostrar aquella gentileza y amabilidad que tiene en su corazón, por lo que cuando Musashi se retira de allí y en el camino observa como Yori, enojado, amenaza a otros niños, le enseña sobre la calma al sostener una espada y decide quedarse para enseñarle todas las cosas que sabe. Los días siguientes pasan a ser un intento de Musashi por lograr que sus cultivos no se inunden por el diluvio, construyendo una barrera a base de prueba y error, constancia y sobre todo trabajo duro. Pero noche tras noche se exaspera al ver cómo su trabajo no rinde frutos. Pasa los días en ese pueblo intentando hasta que en un día un grupo de hombres lo visitan. Ellos comienzan a preguntarle cuáles son sus intenciones con Yori, pero también le aclaran al instante que no son enemigos. Por lo que esa misma noche, mientras Musashi trabaja y todavía no consigue nada, de repente ese grupo de hombres comienza a llegar preparados para ayudarlo, demostrando que trabajar en equipo es más factible que trabajar solo. Pasan meses y después de qué puto manga tan lindo, weón. un arduo trabajo, por fin lograron vencer al agua, por lo que ahora toca sembrar. Aquel viaje de conocimiento que ha recorrido Musashi este último año lo ha hecho madurar. Experiencias tan simples y normales como tener una familia o trabajar durante meses para poder sembrar lo han hecho madurar mucho más que esos 20 años dedicados a la espada. Este entrenamiento de Musashi con su espada representa todo este cambio. Esas cadenas que lo amarraban a esa espiral de odio y asesinato estaban poco a poco destruyéndose. Esta fue la primera vez donde Musashi pudo darse cuenta de lo infinito que es su entorno y sobre todo de lo infinito que es él. En esa noche Yori comienza a llorar porque extraña a su padre, y Musashi, al decirle que los muertos no regresan, su mente le hace recordar a esas personas que impulsaron su camino hacia la espada, esas personas que fueron derrotadas por él. Como dijeron muchos filósofos y escritores reconocidos, tu pasado siempre será tu pasado, aun si lo olvidas, él te recuerda. Musashi, aunque logre madurar como ser humano, sigue estando ligado a su pasado, lo que en otras palabras es una demostración más de que la espada no hace nada más que daño a tu alrededor. Unos días después se acerca a un grupo de hombres peligrosos y Musashi tiene un conflicto en su mente. El demonio que les mencioné antes desea pelear, desea masacrar a estos hombres, pero a la vez Musashi no quiere hacerlo, por lo que finalmente no asesina a ninguno de ellos, ya que en esos meses ha cambiado algo dentro Weón. Tremendo desarrollo. de él. Días después, unos hombres le piden por favor que se vayan con ellos para enseñarle el arte de la espada, y Musashi, aunque se lo hayan pedido más de una vez, sigue rechazando esta oferta, incluso cuando estos hombres le dicen que si se queda acá morirá de inanición, y Musashi acepta esas palabras. Weón, tuvo desarrollo, weón. Viva ser granjero. Todos sean granjeros. Es curioso, porque cuando estuvo colgado del árbol de la vergüenza, no toleraba la idea de morir de una forma tan asquerosa y patética como morir de inanición. Y ahora, si se trata de este pueblo, prefiere morir de inanición antes que morir como un espadachín. Después de semanas, el pueblo poco a poco se queda sin comida, por lo que la única oportunidad de que todos sobrevivan a la hambruna es cultivando el arroz que con tanto esmero están intentando cultivar. Pero pasan las semanas sin nada. El trabajo duro parece no importar en absoluto. Llega un punto donde la esperanza y las ganas de vivir de todo este pueblo se desvanece poco a poco. La tierra no parece volverse fértil por mucho que lo intenten, y la comida cada vez escasea más. La situación llega a un punto tan crítico que incluso aquellos compañeros que trabajaron con Musashi le piden por favor que se vaya, molestos por su intento patético de salvarlos. Todos los presentes en esa situación saben que Musashi fácilmente podría dejarlos allí tirados para que se mueran de hambre, y él podría volver a la ciudad para conseguir más fama, pero Musashi no lo hace porque ha madurado. Musashi con los capítulos pasados nos enseñó que es alguien capaz de armar lazos con alguien, y es por esto mismo que decidió arriesgar su vida para salvar esta aldea, aun cuando ellos no le dieron nada a cambio, ya que mientras recorre los campos y observa a esas personas débiles, admira y se maravilla por la grandeza de su dócil debilidad. El Takeso del pasado creía que los débiles eran escoria que solo servía para alimentar a bestias como él, pero su
paso por la aldea le hizo percatarse de la grandeza de esas personas tan gigantes como una montaña. Después de más y más días de trabajo duro, por fin logran terminar la tierra. Y cuando van a probar si es fértil en un momento demasiado importante, sigue sin funcionar. La decepción y tristeza de todos los trabajadores se siente en el aire. Aquel demonio de Musashi Por le eso grita tú que igual de God, dale mis lo que que se no. vayan. Y los otros aldeanos lloran porque saben que su trabajo de semanas no ha servido de nada. Es entonces donde Yori le enseña que hay una pequeña posibilidad, hay una pequeña parte de la tierra que aún sigue siendo fértil, por lo que una última esperanza sale a la luz. Uno de los días mientras trabajan, Musashi del cansancio se desmaya y comienza a soñar con Oyoshioka. Ellos la observan expectantes mientras se preguntan si Musashi por fin ha florecido, si por fin ha madurado. Pasan los días y cada vez el sentimiento de derrota se respira más. Están consiguiendo tierra fértil, pero han pasado tantos días pasando hambre que llega un punto donde no se pueden mover. Cada mañana un hombre muere, y esperar a que el arroz crezca significaría una muerte segura. Los espectadores le damos real importancia a este asunto cuando vemos a Yori en estas condiciones, cuando vemos al bebé de una madre desnutriéndose delante de nosotros, o cuando uno de los aldeanos se suicida. A lo largo de este arco, Musashi observa muchas veces a Kohei, porque él es la representación más grande de la situación que está viviendo en ese momento. La situación es caos absoluto, hasta que Yori comienza a tener más sueño de lo común. Si Musashi no hacía algo, Yori pronto iba a morir. Es entonces donde se desespera, y ese demonio comienza a preguntarle hacia dónde va. Él comenzó todo esto en busca de la invencibilidad. Ni Takuan ni Yagyu tienen razón. Como dije antes, este arco será un antes y un después en el desarrollo de Musashi Miyamoto. ¿Por qué? Porque esos lazos, esa conexión con las personas que no lo ven como un monstruo, le enseñaron que es una persona amable, gentil, alguien que puede ser amado y querido. Esos 20 años que le enseñaron el arte de asesinar no lo definen a día de hoy. Ese honor y respeto que pensaba que buscaba, en realidad no existe. Su mayor objetivo ahora no es volverse invencible, es salvar ese lazo de aprecio que ha construido estos últimos meses en la aldea. Por lo que ignorando cualquier tipo de honor, Miyamoto Musashi, el hombre que estando solo asesinó a los 70 Yoshioka, el hombre que derrotó a Enshion y el hombre que asesinó a cientos de espadachines, estaba de rodillas rogándole a estas personas que por favor los ayuden, que su aldea está muriendo de hambre y no puede hacer nada para cambiarlo. Este momento representa todo el desarrollo que tuvo como ser humano, porque después de tantos años de aprendizaje fallido y después de asesinar a tantas personas, por fin pudo entender lo que significa una vida humana. Por fin pudo comprender lo importante que es amar a alguien y valorarlo como tu propia familia. Este fue el momento donde Musashi Miyamoto se convirtió en una persona infinita, porque destruyó las cadenas que lo limitaron durante toda su vida, porque por fin después de años se permitió poder amar a alguien y poder crear un verdadero hogar al que pertenecer. Cuando logra salvar a Yori y sostiene su frágil y pequeña mano, sus ojos brillan porque está maravillado ante la presencia de una persona tan gigantesca y hermosa. Takuan, al enterarse de lo que sucedió, se sorprende cuando escuchó que Musashi les pidió de rodillas comida. En su mente, mientras sonríe, piensa en lo mucho que ha cambiado. Hace años solía ser una bestia asesina, y aunque Takuan lo haya colgado de un árbol para que aprendiera una perdón que no estoy lección, diciendo aún nada, así, güey, pero él no está... pedía ayuda, solo gritaba para que lo mataran, que su vida no tenía valor. Y en eso tanto Takuan como nosotros estamos de acuerdo. La vida no tiene valor para alguien que solo vive para sí mismo. Así que te has vuelto fuerte, ¿no? Tú solo podrás percibir la verdadera fuerza cuando tú mismo seas verdaderamente fuerte. Mientras vivas en ese estrecho mundo tuyo, jamás sabrás qué significa. Si tú estás nadando en el océano, nunca entenderás lo vasto que es. Musashi a lo largo de estos capítulos ha estado nadando a través de ese vasto mar. Ha conocido personas maravillosas como Yori, o esa familia que lo adoptó como uno de ellos, o esta pareja de ancianos. Todas ellas lo construyeron como la maravillosa y gentil persona que es ahora mismo. Miyamoto Musashi se convirtió en una persona capaz de ayudar al resto y dar su vida por los demás. Es incluso irónico pensar que el Takezo de los primeros capítulos en un futuro incluso sería capaz de llorar la muerte de alguien. Como dije al comienzo del video, el ser humano tiene ese frustrante hábito de preocuparse solo de una hoja, impidiendo la comprensión total del árbol o del bosque tan gigante que lo rodea. Cada uno de nosotros tiene su propio universo de posibilidades. Limitarse intentando encontrarle un propósito fijo a nuestra vida es ignorar la existencia del mar tan grande que tienes a tu alrededor. Miyamoto Musashi ha recorrido un viaje que le ha enseñado a ser igual de grande que una montaña. Por lo que les pido a ustedes que piensen en aquello que tanto los limita y frustra acerca del futuro. Piensen en ello cerrando los ojos. Y bien, pueden ver lo infinitos que son. A la verga, güey. No mames. Me quedé re focus.